Suscríbete a La Panterita. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. La actualidad, las noticias, entretenimiento. Estás escuchando Monumental AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Denis? Buenos días, Arturo. ¿Todo bien? Está la apertura del campeonato, la primera fecha. Sí. Y están los premios también. Están los Ese premios. premio tiene que ver con que la Comebol donó a las federaciones un millón y esto y ahí aparece 500. Ah, sí, el mismo. Quiere decir que ahora juegan por $500,000. 500.000 dólares. Y hay premios 600 millones y 1.000 millones. Sí, Copa Paraguay 600 millones para el campeón y 1.000 millones para el ganador de la Supercopa. La Supercopa, así mismo. Así que se vuelve mucho más interesante en el aspecto económico. Comebol distribuye 10, ¿verdad? 1 millón para cada 1 millón para cada federación. Uno debe poder ver tu WhatsApp ahí, si les quieren saludar, Víctor, porque necesitamos saludar a la audiencia de Sí, 82666611. Para mí nos escucha más en el interior que en Capital. Se van a reportar más en el interior. Listo, no va ni de acá nosotros, tu técnico Tata Martino. ¿Acá en la mesa? Uno le llamaste que le hablo Tata. ¿Y qué? ¿No quiere venir, vio? Le dejan visto. No está aquí, para mí que está en Rosario. Igual, tengo que reconfirmar eso que es el dato que te pasó. Estaba por Asunción hace 2 días. No sé. Estaba. Denis se debe saber. No la hay que comprometer a Denis porque no es justo. Sí. Yo le pregunto a Denis si está anotando. Como porque ¿qué tiene que ver Denis si viene o no viene acá? ¿Verdad? ¿No tiene nada que ver? No. Ojalá que venga realmente. ¿Verdad? Interesante charlar, hablar con él. Falleció Juan Espínola. Nuestros más sentidos pésames. Campeón con Libertad en 1976, capitán, selección nacional. Mucha fuerza a Carlos, a Darío, esta mañana. Así que de acá mucha fuerza a Juan Espínola, excelente lateral derecho, el Club Libertad de la selección nacional. No sé si jugó afuera, no me acuerdo, no recuerdo, pero excelente lateral derecho. Repito, campeón de 1976 con Libertad, 79 campeón de América. Juan Espínola, lateral derecho. Nuestro más sentido pésame y mucha fuerza a toda la familia. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Yopuy Quitadol. En EMSA, premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay, EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. En estas fiestas Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón, ingresa tus datos y número de factura o ticket legal. En promospechugón.com. Pechugón, a todos les gusta. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes. Únicos los locales Casa Central de Sevillana Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recuerda Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8, Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Claro, si le pueden llamar al colega Cobo, el español que está en Bolivia, apellido, o Cabo, o Cobo. Si le podés llamar, me envió un mensaje. Bolívar insiste mucho en Francisco da Costa, y a mí lo que me extraña, bueno, de hecho, no está en el país Miguel Figueredo. Creo que tampoco está Carlitos Gianni. Oscar Acosta me dijo, eso no es mi campo. Sí. Ocurre que insiste mucho y no quiere hablar Francisco da Costa, tu jugador. Sí. Vos sos su padrino, veo. Hizo un muy buen torneo. Y vos sabés que no quiere hablar. Especialmente no quiere hablar. La primera parte del torneo, muy buenos goles. Perdón, a pedido de Carlos Espínola, le informa que será del lado de su hermano Juan Espínola a partir de las 14 en el Jardín de la Paz de Lambaré hasta las 6 de la mañana. Luego le van a llevar al cementerio de Limpio para el entierro. Bueno, gracias Darío Núñez. Nuestros sentidos pésame a toda la familia de Juan Espínola. Llegó la promo Gamer de Stock Express. Podés llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos. Por cada 5.000 guaraníes de compra generas cupones, canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñempecio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Bueno, tenemos que hacer una recopilación, ¿cómo se llama? Un seguimiento a los equipos, ¿verdad? Sí. ¿Por dónde arrancamos? Por arriba. Cerro. Habló Chiqui Arce ayer en la entrega de premios. Su continuidad. Yo voy a aclarar algo para que no se entienda mal. Yo no participé, pero no es personal lo mío. No me parece bien que te pongan los nombres y que vos tenés que elegir sobre los nombres. A mí no me parece correcto. Esto es lo que nosotros queremos, te van a votar por esto. Imposición no. Entonces me preferí blanco. Hago nomás esto porque me parece mejor. Cuando haces este tipo de elecciones, vos tenés que poner a tu libre elección. No podés. El formato está mal. Te ponen y vos tenés que elegir sobre eso. O si no, ponés blanco. ¿De dónde que sacaron este invento? ¿Quién me puede responder? Yo me voy a poner, tenemos que elegir esta cosa entre espera un ratito, yo tengo otra idea y lo vi así público. A mí me gustó mucho Carlos Barrúa de Nacional, a mí me gustó mucho el Pulpito Duarte de Cerro. Pongo una opinión mía, no sé si, yo no digo que sea válida o que no sea válida, no me parece que te pongan un listado y tenés que ajustarte a los nombres que te dan. ¿Pero por qué me miran así? No, yo escucho atentamente. ¿Y no. te parece, Pio? No, yo tampoco voté, sí, por eso. No, pero yo no voté pudiendo votar. Sí, claro. Yo no estoy Morales, echando de menos a ninguno. Yo no echo de menos a ninguno de los compañeros ni a ningún colega. Mi intención no es esa. Esa no es mi intención. Ponerte y decirte, tenés que votar por este. Me parece que no es correcto, ¿no? Para mí, por ejemplo, a mi parecer, Morales es la revelación del campeonato. No, pero no figura. Y no está acá en la foto. ¿Cuál figura? Le puso a Enciso. Enciso revelación. Claro. Dice. Sí, Enciso fue el que... No, Para mí, Morales fue mucho más que Enciso, más determinante.
para mí. Y habrá estado, Claro. me imagino, en la Es más, Chiqui tuvo palabras de elogio para Morales en la conferencia ayer. No, está bien. Yo que te digo, cuando alguien te elige, alguien te dice, yo te digo, tenés que elegir entre esto y aquello. Vos tenés otra idea. Que te pongan los nombres y de acuerdo a los nombres vos votás. ¿Se entendió lo que digo? Sí, señor. Yo no sé por qué se hizo así. Pero alguien me puede decir por qué se hace este formato. Este es bien mundial que alguien te tiene que poner entre Es directamente a APF, sí. Por ejemplo, el del diario El País, que no suele llegar, es libre. Uno arma el equipo como desea. El Rey de América, el famoso Rey de América que se elige en el diario uruguayo, se hace libremente. No, está bien. No es en desmedro de ninguno de los que fueron elegidos, que no hablo por ahí. El sistema es que no me parece correcto. Por lo menos para mi gusto. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestras 400 sucursales en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. En Medilife, comienza el camino con una vida más saludable. Para vos y tu familia, recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años. Llevando energía al país, seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Con el colega Alejandro Cabo. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Buen día, Arturo, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Bien, Alejandro, el tema de Francisco da Costa, en el interés que tiene Bolívar, a la consulta tuya, debo decirte que el presidente de Sudamérica no está en el país y que el doctor Miguel Figueredo, le escribí, no está en el país, seguramente de vacaciones. Y te debo decir, Alejandro Cabo, distinguido colega, que no contesta a Francisco da Costa. Antes lo entrevistábamos, charlábamos, hablábamos con él, pero a nuestro llamado no responde, Alejandro. Pues en las últimas horas te cuento, Arturo, que parece que hay un acelerón por parte de Bolívar y, según se está informando, es incipiente o está cercana hasta la firma. Parece complicado por el tema de que el traspaso es alto, pero es el jugador elegido por el entrenador, por Zago, que parece que le están dando un poco libre elección a la hora de elegir jugadores y está muy cercano, parece, tanto el acuerdo como posiblemente el anuncio. Y bueno, lo que te digo es que... el jugador parece que está de vacaciones en México, quizás por eso no contesta, pero parece que está acelerando mucho Bolívar con la contratación. No, uno de nuestros productores, Gerardo, dice que le dejan visto, le dejan visto, así él ve que queremos hablar y no responde, seguramente se cuida, no quiere decir cosas que puedan confundir o no puedan confundir, pero te repito esto porque para corresponder a tu inquietud periodística te decimos francamente lo que está pasando. El presidente de Sol no está acá. Te repito por lo que consultamos que si fuera $500,000 esa negociación yo creo que no corre, porque hace poco acordó con el jugador Sol de América extender el contrato. 3 años, creo, ¿no? Sí, señor, y el pase lo dijo públicamente el presidente de Sol de América. El 70% pertenece a los registros de Sol de América y el 30% le pertenecen al jugador, es decir, independientemente de que los derechos federativos son de Sol de América porque extiende el contrato, pero Bolívar insiste en tenerlo, ¿perdón? No, que te digo que esa parte en la que el jugador tiene un porcentaje alto de, bueno, no es un 50, pero sí es un 30, que es importante, parece ser que puede ser la llave, aunque obviamente la última decisión y la última palabra la va a tener Sol de América. Pero como te comento, estimado Arturo, la decisión de Bolívar de ir a por él es clara, es el elegido para la delantera del equipo, para este proyecto 2022 y me imagino para largo por la edad del jugador, y las informaciones que manejamos es que está cerca de producirse. Desconozco cómo sería la fórmula, si es un traspaso o un préstamo con opción de compra, eso no lo sé porque las partes están muy cerradas también en torno a la operación, pero está cerca, parece. Está bien, Alejandro, seguiremos charlando. Doy respuesta a tu pedido, más no podemos acá desde Fútbol Hablando Monumental. El presidente no está. Te conté lo que se anunció, la extensión de contrato, 70% es de Sol de América al pase, 30% del jugador.
Y bueno, pero Bolívar está insistiendo en tenerlo al brasileño. Alejandro, un saludo al aire. Gracias por este tiempo. Nada, Arturo, un abrazo. Gracias. Alejandro Cabo, periodista español radicado en Bolivia, en el caso de Francisco da Costa. Más no podemos, ¿eh? Sí, hay que esperar cómo serán los próximos días. Termina insistiendo, al igual que otras ofertas que llegaron igualmente al exterior, porque hasta aquí no hay una claridad, porque me dicen que no es la única oferta. Hay más. ¿Hay más? Hay más, sí. Mira que anduvo bien. Y no es fácil el tema, me dicen. O sea, están viendo las ofertas. ¿Qué es lo que no hay por qué apresurarse, me parece. Esto comienza recién. Saca pecho de Nica. ¿Alguien te dice algo de Nica? No está sacando ni un pecho. Y lo grande de nuestro fútbol. ¿Qué fútbol? No ofertaron. Yo también pensé en eso, porque justo Cerro se quedó sin su 9. Olimpia no puede. Llámale a Ferreira que nos explique. Acá yo tengo lo que es fideicomiso. A ver si Manuel Ferreira hoy me enredó más. Es un término técnico que alguna vez Petengil quiso decir en Cerro. Y voy a decir lo que es un fideicomiso para que se entienda. Y perdonan los que entienden. Porque acá tenemos que pedir, parece que uno es burro y el otro es genio. Y no es así. Ni nadie es burro ni el otro es genio. Nadie es burro ni el otro es genio. Dice así. Pasa que necesitamos que se nos explique con términos sencillos. Yo quiero explicar con términos sencillos. Porque si no... Oscar Delgado dice, el doctor Oscar Delgado, que vos le conocés, dice, es una compra de bonos, como acciones de una empresa. Ahí entendemos. Sí, ya te digo muy bien. Y el Olimpia te paga el 30% anual sobre el monto de los bonos comprados. Ejemplo, compras $100,000 en bonos y el año tenés $103,000. Y son negociables como cualquier acción de empresa, cheque, pagaré, cuenta corriente, etcétera. Y el doctor no va a cobrar intereses por escabones. Y capaz que cuando quieran devolverle le done al club. Suponte que haya comprado por $500,000. Sí. Tiene bonos del club. Con unos intereses son del 3%. Ese 3%. Y eso es lo que el interés, el jabonés no va a percibir. No va a percibir. Le da un compra, pero no quiere interés. Y si la otra parte. ¿Se entendió que le corresponde? Sí. Y si dona ya una ya es cuestión de él. Así es. El fideicomiso, cualquier persona que quiera ayudar al club y hacer rendir su dinero, pueden comprarlo. ¿Se entendió? Sí. Es como vos poner la plata como un interés, que vos tenés 3% de ganancia. $3,000 por 100,000. Si ponés 500,000, ¿cuánto es? 15,000. Así va. Y no tiene nada que ver. Y dijo, o llamale a Ferreira, por favor, que no son 60 millones, son 53 millones la deuda. Que tenés ahí. Pero no se entiende, vamos a buscar IVA. Poné por Gustavito. Es una inversión, digamos, dentro del club, y el club se compromete a pagar eso en el plazo pactado, digamos, con quien sea que se pacte eso. Él va a poner la plata ahora. ¿Quién? Oscar Vicente Cabones. Va a comprar los títulos, pone toda la plata que Olimpia necesita. Y esos títulos van a acreditar en el futuro, cuando Olimpia esté mejor, recupere todo, venda jugadores, etcétera, se le va a devolver con un determinado monto de interés. Tenemos dos cosas que podemos hacer. Una, que podemos reestructurar deuda existente, ¿verdad? Que tenemos deuda, por ejemplo, tenemos una deuda que tenemos que pagar ahora y le decimos hoy no tenemos dinero, entonces te pago dentro de 3 años y te pago intereses por ese dinero. Este es un ejemplo de lo que podemos hacer. O alguien que quiere venir a invertir y dice, yo quiero ayudar al club, tengo este dinero, te puedo invertir, puede también poner ese dinero, puede decir, yo pongo este dinero a 5 años, se le va a pagar de intereses durante este tiempo, de los 5 años se le cancela la deuda en función de lo que se vaya haciendo en el tiempo, ¿verdad? Este es un trabajo, ya lo venimos haciendo hace bastante tiempo, ¿verdad? No es una cuestión nueva. Este fideicomiso tiene más o menos unos 6 meses de funcionamiento. Manuel, disculpame, Manuel, me ubico en aquel que escucha, y vos sos asesor financiero, y decís, Olimpia debe 60 millones de dólares, haciéndola fácil. ¿Cuánto debe ahora con este fideicomiso? Ilustrarnos a nosotros cuánto Olimpia debe con este fideicomiso de Cabones. Así bien. No, esto también es una deuda, no es el fideicomiso de Cabones, es un fideicomiso del Club Olimpia, donde uno de los inversionistas es Cabones, ¿verdad? Él compra. Puede comprar otro también. Manuel puede comprar también. ¿Y en cuánto es lo que compró? No te puedo decir cuánto compró. Ese es lo mismo que no voy a decir cuánto vos compraste, ¿verdad? No, ese es una fideicomiso, ¿cuánto más aparte de Cabones compró todos los títulos?
No, hay mucha gente. Mucha gente que vota. Mucha gente. Y esto alivia, por eso va a hablar de 8 años de plazo. No, 8 años de plazo tenemos dentro del fideicomiso, pero también tenemos con bancos hoy 8 años de plazo. Mira, yo voy a tener que dar una clase, Manuel, me tenía que dar una clase a mí para que entendamos fideicomiso. Disculpan, no es nuestro común hablar, claro, una cuestión técnica. Así, Oscar. Lo cierto y lo concreto es que Olimpia se va a poder capitalizar, va a disponer de recursos para arreglar su situación financiera. ¿Con esto fideicomiso? Claro. Y poco sabéis, yo no sé, no vayan a... ¿Y cuánto es lo que, qué tipo de respiro le da? ¿Cuánto Olimpia tiene ahora disponible? 8 o 10 millones de dólares, veo. Nosotros tenemos dentro del fideicomiso la capacidad de emitir hasta 15 millones de dólares autorizados por la Asamblea. Sí. Y tenemos colocados alrededor de 7. Ahí está. No, por eso ahora, Oscar que conoce más, pero eso te pregunto, vos querías llegar a los 15 millones de dólares, ahora ya tenés 7. No, nosotros vamos haciendo esto a medida que el club necesita, ¿verdad? A medida que vamos necesitando, que tenemos vencimiento, que tenemos pagos que hacer. Por ejemplo, tenemos que hacer frente a todo este tema de la FIFA derivado del caso de Eli González. Por ejemplo. Y esta es una herramienta que vamos a usar para eso en su momento. Esto va a garantizar, 5 millones de dólares. Claro, esto ya va a garantizar pagar para que no haya más sanciones. Bueno, ¿cuándo pagan los 5 millones de dólares? No sabemos todavía cuándo. Estamos negociando, tenemos muchas cuentas, ¿verdad? Hay que ponerse al día con los jugadores, hay que pagar saldo de fin de mes, hay que cerrar con los jugadores que se van a quedar dentro del club, etcétera, etcétera. Hay un montón de compromisos que se establecen las prioridades dentro de la comisión financiera del club y a partir de eso vamos viendo cómo administrar esos recursos. Ahora hay un corte administrativo para ir cerrando esta charla y luego lo vamos a ampliar en Radio Monumental o Casa Urbana. El caso del corte administrativo, vos dijiste menos 60 millones de dólares la deuda. ¿Cuánto es con este corte administrativo? Porque eso presume saber todo lo que está pasando dentro del club, ¿verdad? Sí, nosotros estamos más o menos en una deuda de capital del orden de 53 millones, ¿verdad? Tenemos reestructurado más o menos en el orden de 33 millones y vamos avanzando en estas reestructuraciones. Posiblemente ahora tengamos un acuerdo de otros 5 millones de dólares, nos lleva a 38 millones de dólares de reestructuraciones totales. Y lo que quedaría, que es un tema, son estos temas vinculados a los pagos que se le tiene que hacer a Berli, que se le tiene que hacer al Palmeiras, etcétera, etcétera, que se están negociando. Está bien, después volvemos a hablar, pero da tranquilidad lo de Cabón, está diciendo el doctor, ¿verdad? Y creo que es un ejemplo también para toda la visión olimpista de cómo se comporta un olimpista. Creo que eso es lo que más quisimos resaltar en este caso, ¿verdad? Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Esto decía el licenciado Manuel Ferreira, economista. ¿Cómo te va, Chiqui? Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, saludos para vos, a Denny, a todos los muchachos que están ahí en la mesa. ¿Cómo andás, Chiqui? ¿Bien? Bien, Arturo, bien. A partir de hoy ya sin laburo de vacaciones. No me vengan a decir sin laburo, sin campo de juego, sin orientación de vacaciones, pero no se trabaja más. No como eso. Justo me acaba de decir lo mismo mi señora, porque estamos preparando para ir al interior y llamada aquí, mensaje ya, respuesta y me dice, parece que ahora más vas a trabajar. Un segundo. Déjame por curiosidad, ¿vos estás escuchando música paraguaya en el patio de tu casa, veo? No, adentro hay una segunda salita de TV más o menos, pero mi lugar preferido es en el patio. ¿Vos solo estás escuchando música paraguaya ahora? Sí, solo, estoy escuchando bien de Mitanore. Mami pa coñande, Yahabana, Cañeja. Bien de Mitanore. Mami Bueno, esta es tu voz, tu estilo, Chiqui. Sí, eso es lo que ya quiero ir a hacer allá al costado del arroyo, pero todavía
todavía estamos por acá, Arturo. Pero bien, todo bien. Bueno, Chiqui, tu futuro en Cerro es prácticamente un hecho, es decir, continúa en Cerro. ¿Qué podría pasar para que no continúe en Cerro, Chiqui? Bueno, tuvimos una conversación muy buena, fructífera, amplia, larga, que al doctor Juan José a veces es difícil agarrarlo con tanto tiempo, durante tanto tiempo, ¿no? Pero él mismo también estaba bastante prendido, hablamos de todo de cómo la directiva quisiera seguir, de qué aspectos habría que mejorar, en qué corregir, qué se hizo bien, y esa parte ya está, al menos está planteada. Después seguramente si se va a desarrollar de esa manera hay que evidentemente ir avanzando en la elección de las personas, en la distribución de las tareas y comenzar a insistir en lo que todos queremos, que es la potenciación, digámosle, de las formativas de una vez por todas. Ahora falta que él y yo nos sentemos a hablar del aspecto económico. Claro, hay una cosa, las ganas que tienen las partes y la cuestión económica no se van a separar entre los deseos y las pretensiones que vos tenés y lo que Cerro puede disponer. Imagino que no, porque nunca hemos tenido muchos inconvenientes. Las dos veces fueron así, no los tratamos así directamente. Creo que para la primera vez me acompañó Blas, la segunda vez lo hice yo solo, y ahora a mi vuelta del interior, seguramente porque él está también un poco indispuesto, engripado, un poco mal desde ayer. Seguramente lo hablaremos al inicio, el fin de esta semana, al inicio de la próxima. Claro, cuando se habla entre cerristas, y lo digo con mucho respeto, sos profesional, sé que hay gente de otros clubes que te quieren mucho, no estuviste en Olimpia, en Guaraní. Digo nomás que cuando hay un sentimiento de por medio, es más fácil charlar, dialogar, mayor franqueza. ¿Es así? ¿Pensás igual? Sí, especialmente con él, que ya nos conocemos de tiempos atrás, de trabajar juntos anteriormente, y también más ahora con estas personas que a partir de ese primer mes de nuestro ingreso al club y la eliminación de Precopa con Barcelona, comenzaron a trabajar directamente con nosotros, y también ya de estar todos los días viendo entrenamientos, charlando sobre todo, la comunicación está muy fácil. Me refiero al doctor Ariel Martínez y a Enrique Berni. Sí, digo, hay lo que vos puedas transmitir, se hace efectivo o no. Estamos hablando de lo que vos necesitas como gente que está representando al club diariamente. Sí, porque al final en eso estamos todos de acuerdo, y yo creo que ahí sí entra la mezcla del sentimiento con el profesionalismo. Todas las solicitudes que se hacen son pro institución, ninguna de ellas, a no ser evidentemente seguramente el arreglo del salario y demás, todas las solicitudes que nosotros hacemos son para beneficio de la institución en el aspecto deportivo. Claro, teniéndote a vos en Cerro, porque te elogian en lo que se siente, tu buena predisposición, hace que justo sepas una realidad que yo no sé si a un técnico extranjero de aquí le van a decir cómo te cuenta, es decir, un desahogo de lo que puede Cerro y lo que te puede dar a petición tuya de jugadores, por ejemplo. Sí, primero, yo creo que hay mucha gente, muchos profesionales, ex compañeros futbolistas o gente de más edad que también tienen el conocimiento del club. Lo que ocurre es que nosotros ya estamos repitiendo, esta es nuestra segunda vez como cuerpo técnico, y prácticamente las dos veces entramos con un mismo escenario, ¿no? En un mismo contexto, y prácticamente el final fue de la misma forma. Prácticamente fue de la misma forma. Lo que ahora necesitamos hacer es corregir o hacer lo que no pudimos hacer aquella vez, por ya los motivos conocidos, y porque también todos tenemos más edad, más experiencia,
mejores ideas en la cabeza, más paciencia también, yo creo, ¿no? En todos los aspectos. Y necesitamos ahora, fueron trabajos hechos de forma típica por la pandemia, ahora que está un poco más abierto, eso necesita ser mucho más amplio, comenzando de abajo arriba, porque en realidad en todo este tiempo lo tuvimos que hacer al revés prácticamente, hasta que se habilitaron las competencias para los chicos en formativa. Ocurre, Chiqui, que, y le cuento a los compañeros y sabe la audiencia en esta charla que estamos teniendo, que cuando tomaste el mando de Cerro en esta ocasión, te dijeron 2 o 3 jugadores más, no podés incluir pandemia si querés, incluso por las propias deudas que los clubes tienen como consecuencia de esto. Queremos saber cómo pensás vos con Cerro. Tiene la Copa Libertadores de América, está el campeonato Apertura. Estamos hablando de lo que vos necesitas. Por ejemplo, se fue Boselli, el 9, hasta dónde la trascendencia de Carrizo, que ya estaba anunciando que se iba. Es figura repetitiva, si yo te digo Jan, ya hablaste lo suficiente en el caso Jan, está para seguir. Pero para pelear, te lo digo con mucha franqueza, Cerro necesita más en el campo internacional. Sí, obviamente, y iniciamos un poco algo de eso, así como te digo, especialmente con los del día a día, con Ariel y con Enrique, pero vamos a ponerlo más sobre la mesa cuando esté todo resuelto. El doctor estuvo un poco también ayer ansioso, ya queriendo avanzar, pero antes de ayer. Pero es mejor ir paso por paso. Lo primero de hablar, de definir cómo queremos trabajar. Lo último es el dinero y después seguramente revisar lo del plantel. Pero es evidente que y la propia experiencia nos dice que para competir necesitamos como mínimo, yo creo que uno por sector de jerarquía, como para poder agregarle a todo lo que ya tenemos, a la forma de jugar del equipo, al convencimiento, a la facilidad que ellos tienen a veces de reinventarse, porque nos pasó para los 2 títulos que estábamos muy abajo de los líderes y lo pudimos repuntar. O sea, en eso ellos están probados, pero necesitan ayuda de gente también con recorrido, con jerarquía, con calidad ya probada para la Copa Libertadores. Pero no estando Juan José, con la gente que vos estás diciendo representa, vos le puedes decir, bueno, yo tengo esto, mi trayectoria como técnico, le quiero mucho a Cerro, lo dijiste varias veces, soy hincha de Cerro, de la cuna azulgrana, pero bueno, adelantemos con esto y se cierra. ¿Por qué no se cierra? ¿Hay mucha diferencia? ¿No hay mucha diferencia? ¿Por qué no se cierra tu continuidad? ¿Qué se espera? No, y la conversación nomás, no, para no parecer que quede mal, seguramente no puedo yo enviar un papel, un mail, una foto, un memorándum, no. Te digo, ayer íbamos a hablar antes de la premiación, él iba a ir a la premiación también y nos quedó muy encima y al final él no pudo ir porque está mal engripado, ¿no? Cerro te debe, en este año, concluyendo el campeonato, podrás decir de los técnicos, bueno, lo mío quiero que se cierre con deuda atrasada y vemos de aquí para adelante. ¿Eso es un factor gravitante o no? No, nosotros estamos siempre igual que el plantel. Nunca hemos hecho diferencias para nosotros, siempre hemos priorizado al plantel, al staff, al grupo de trabajo por sobre nuestras propias necesidades, por más de que también somos todos laburantes en el cuerpo técnico y necesitamos eso para sostener nuestras familias, pero nunca nos hemos puesto nosotros enfrente al carro ahora. Se entiende, perfecto. El corporativismo forma parte de tu espíritu, los jugadores son conscientes y saben, en situaciones difíciles se habló claro, lo hiciste claro con el plantel. Sí, siempre hemos hablado en conjunto en relación a eso, nunca hemos escapado nosotros mismos, siempre nos hemos preocupado, ellos han sido también conscientes de eso, nos ha dado esa situación también en varios momentos una facilidad para el trato y para el manejo de las situaciones complicadas que todo grupo, toda familia tiene, porque siempre hemos sido muy cercanos primero y después siempre hemos ido muy de frente, nunca nos hemos escondido nada con los muchachos, ¿no?
en vestuario y la charla y lo que haces es frontal, algunos te conocen sobradamente y otros te van conociendo, Chiqui. Sí, ya hay mucha gente, hay varios que ya nos conocen más de 10 años prácticamente, ¿no? Porque ya han trabajado con nosotros desde el inicio, sí, hacía las apuradas, Beto, Juan ya hace mucho, Ángel, Lucena ya hace mucho. Hay bastante gente que han iniciado, ya también han debutado con nosotros, como el caso de Ángel, y nos conocen muy bien, entonces ya ahorramos tiempo, ya por las reacciones, por los gestos, ya nos vamos conociendo, y con el resto, como es todo, así como si es todo corporativo, hablamos bastante también individualmente, nos preocupamos, a veces pareciera que se le mima más uno a otro, pero es más por la forma de ser. Pero estamos siempre, todos los integrantes del cuerpo técnico, que hoy día somos 9, antes éramos 8, nos encargamos cada uno. Hay a veces algún futbolista que tiene más afinidad conmigo, otros con Osvaldo, con Blas, con Julio, con Vega, con los profes o con Chena, especialmente sus arqueros, y acabamos haciendo un conglomerado ahí para apuntar siempre al objetivo común. Y es inevitable hablar de Jan. ¿Ya estaba asegurando su concurso o dijiste primero quiero acordar lo mío, arreglar y después con directiva resolvemos? Jan sigue en Cerro. Sí, lo que quedó claro de la reunión, que evidente que fue el primer tema y fue bastante largo, es de que el club, ellos iban a continuar con la negociación, pero con algunos peros, digámosle, dentro de esos peros, una conversación pendiente conmigo y algunas cuestiones que seguramente ellos van a resolver dentro de la parte contractual. Pero, bueno, desde afuera puedo decir, para mí seguir en Cerro, me dirá, bueno, lo tengo que resolver yo y tenés razón, pero Jan sigue, si fuera por vos sigue. Sí, claro, ahí por eso a ellos, pero depende, su negociación imagino que no va a ser fácil por todo lo que ellos escucho de los directivos, ellos están tratando. Me parece que está avanzado en algunos puntos, pero te insisto, yo no es que nosotros pedimos para que se lo saque, pero de vuelta una vez más necesito hablarle un portugués bastante fluido, porque por más que él habla muy bien español, entiende todo, me parece que hay algunas cosas que necesito explicarle con más énfasis de las realidades diferentes que existen entre Brasil y Paraguay, ¿verdad? Un chico travieso, para decirte sí. Sí, un loco lindo, un chico bueno, noble, que necesita compañía, cariño, acompañamiento. Ha sufrido algunas cuestiones a lo largo de su vida personal, evidentemente que no se exponen esas cosas. Lo de la vez pasada fue si no fue la primera vez, una de las pocas veces que hice en público en conferencia, pero fue una cuestión actitudinal dentro de la cancha y no una cuestión personal. En todos los grupos hay muchas cosas que se pueden hacer público y otras no. A veces el hincha entra con el mazo dando al entrenador, al presidente, a los directivos, siempre defendiendo al jugador, pero a veces no se sabe lo que ocurre directamente en el día a día. Pero no es alguien, si se piensa que pareciera que puede ser alguien nocivo para el grupo, es al revés. Es un muchacho pero sí necesita nuestro acompañamiento, no digo ni consejo, pero a veces necesita algunas atenciones especiales diferentes al resto de sus compañeros. Y si hace falta ser enérgico, por lo que está diciendo, lo vas a hacer con él por su bien. Ya fui varias veces. Yo hablo mucho con él, así como te dije, hablo mucho con todo, prácticamente con todo, pero él es uno de los que más hablo por distintos motivos que no te puedo explicar, así como te acabo de decir. Pero a veces él se le suelta un poco, ¿verdad? Sí, se nota, excelente arquero, pero va a tener que entender cómo y de qué manera tiene que desenvolverse en el fútbol paraguayo en especial, sin hacer la extravagancia, cosas que se escapan al común denominador. Lo que pasa es que la forma de vivir luego es muy distinta, Arturo, ¿verdad? Vos
más que yo, que todo sabe eso, ¿verdad? Sí. La forma de vivir del rapay, digámosle, es totalmente otra a la nuestra. Ahora se quiere dejar un poco más libre, creo que nuestro ambiente, por esta cuestión de las redes sociales, que parece que hay que vivir ahora dentro de las redes sociales nomás ya, y ya no hay más que sentarse a hablar con los hijos, abrazar a los padres, qué sé yo. Pero no es así, o sea, la vida es diferente, ese es un mundo alternativo, digamos, y la vida es diferente, a veces no hay que dejarse llevar por eso, ni para positivo, ni para mucho menos para cuestiones negativas, ¿no? Bueno, ese caso ya en línea defensiva, porque así como se ve, yo creo que continúas en Cerro, que están todas las posibilidades de que eso vaya a ocurrir. En el fondo, ¿tenés alguna transferencia de lo que decís, bueno, si tú necesitas que lo dejen ir? Ahora la línea defensiva de Cerro, incluyéndolo al Pulpito Duarte, que es un gran jugador. Te pregunto, ¿cómo manejas el tema que si hay ofertas se van y vos necesitas? Bueno, tenemos todo definido qué es lo que necesitamos. Lo que pasa es que si yo te digo ahora ya también ya es moda que directamente mucha gente, representante que uno ni conoce, ya envían, me van a brotar los mensajes en el celular o a los propios directivos, ¿verdad? Pero así como te digo, yo creo que necesitamos tres o cuatro, dependiendo de la billetera, que yo creo que ahora puede estar un poco más flexible, digámosle, y más todavía si que se le transfiere a Alexis, por ejemplo, que es por donde está comenzando por la parte defensiva, más todavía necesitaremos un defensor, ¿verdad? Y Lucena está ahí, pero se queda hasta ahora. Y caso Carrascal, lo vimos suelto, con mayor presencia, le cambiaste el chip, usando la expresión del viejazo, si querés hacer esto, y después le dijiste, bueno, tomate la libertad que vos te has, tomate aire en el mediocampo, le dijiste. Bueno, lo que hablamos con él al principio fue que él al inicio intentó jugar al ritmo colombiano, no me explico, ¿no? De querer ralentizar mucho el juego, de esperar mucho, y acá en el medio, en cualquier lugar, los muchachos son muy agresivos, ¿no? Y eso fue mejorando, también se fue posicionando mejor, los compañeros comenzaron a entender mejor su pausa, porque a veces su pausa perdía tiempo, pero con un pase filtrado se recuperaba el doble de ese tiempo perdido, digámoslo, y encontró su lugar y terminó haciendo un gran trabajo. En esos casos es como, por decir, como Cerro y pocos clubes en el país, creo, tienen departamento de scouting para profesional. Ahora Cerro tiene para formativa con la contratación de Hernán Acuña, pero como no tenemos scouting, a veces te vas por las recomendaciones de compañeros, vas averiguando, ex técnicos, compañeros, entrenadores, colegas, para averiguar sobre una posible transferencia, porque el video es muy loco contratar, no se pone solo lo bueno. Y lo de Rafa, yo creo que el riesgo de equivocarnos era menor porque nos gustó viéndolo en la cancha. Lo enfrentamos y nos gustó mucho, y por eso hicimos el pedido para que se haga su contratación y resultó muy bien. Y Mateus, que está separado por las razones conocidas, se robó un dinero, creo que fueron $400,000, en un momento que vos necesitabas, te dijo, bueno, si te gusta este jugador que venga. ¿Qué va a pasar ahí, Chiqui? Sí, estamos a la espera de su sanción, del tiempo de su sanción o su no sanción, para realmente saber qué hacer. Esa es la única verdad. Y el caso de Claudio Aquino, contanos cómo es él, tipo la canción, porque a veces está y no está, pero se lo ve, es un chico que está permanentemente mostrándole que él es vos, porque o descolla o como que se va. ¿Cómo es Claudio Aquino? Y también alguien que necesita compañía cercana, afago de portugués, creo que no, cariño, palmadita en la espalda, saber que le pasa, a veces pequeñas cosas lo preocupa de más, y ponerle dentro de la realidad, pero es alguien demasiado importante para la estructura ofensiva del equipo.
también nos fue, creo que en eso corrobora lo que te acabo de decir, porque lo vimos en vivo, lo sufrimos, por eso solicitamos que venga y ha hecho grandes campañas hasta ahora. El caso de Boselli te reconoció, escribió una carta por decir, elogió lo que hiciste como técnico, la hinchada del Cerro, lo que el Cerro le dejó y se fue. Tenía problemas familiares, ¿verdad? El caso de su mamá, ¿te sorprendió? ¿Te venía diciendo o te sorprendió su vida? En realidad voy a contar una intimidad. Yo ya lo presentía y le había dicho, especialmente hablar como un mes y medio, 2 meses atrás, por algunas sensaciones, por algunas reacciones, por alguna forma de comportamiento, pero nunca lo dejó que eso influyera en su trabajo dentro de la cancha, ¿no? En los entrenamientos, hasta en los partidos. Tuvo un liderazgo muy importante, se ganó a sus compañeros muy rápidamente porque es una persona pura, ¿no? Una persona auténtica que no tiene disfraces y que siempre busca el bien común, y como el trabajo estaba siendo de esa manera, direccionado para ese fin, digámoslo, ahí en el club, y como Cerro mismo en toda su historia siempre ha necesitado de solidaridad y en el vestuario, digo, y de gente que se preocupara los unos por los otros primero y después por sí mismo. Yo creo que eso fue determinante para que tuviera una aceptación muy grande dentro del plantel, y yo realmente cuando me comunicó, no quiso comunicarme el día anterior, después yo me enteré vía dirigencial, el día siguiente se sentó con nosotros, con el cuerpo técnico, y nos emocionamos con él porque realmente se nota que necesita ese tiempo con su gente, con sus cercanos. Tiene la hermana también en Buenos Aires, y yo más que nadie entiendo su sensación por la pérdida de su madre. Armar grupo no es fácil. Armaste un grupo importante, estás transmitiendo incluso la parte personal de los jugadores para que se pueda entender cómo es el jugador. ¿Y qué te hace pensar Robert Morales, por ejemplo? ¿Tendrá la oportunidad? ¿Pensás en Luis Amarilla si es tanto así? Hago una pregunta que podrá decirme, bueno, mirá, vamos a ver Raúl Bobadilla, que nos sigue en Brasil, que tampoco va a ser considerado así como están las cosas en Guaraní. Digo por el 9, porque cuando necesitabas un 9 vino Boselli y lo tenés a Morales. ¿Falta más en el ataque? Sí, falta, claro, totalmente. Ojalá que ya podamos, y ahí me pueden decir, pero ¿por qué? Si ojalá si sos vos con tu compañero técnico quienes definen el equipo, que sea ya el año de la confirmación con la titularidad de Robert, ¿no? Porque tuvo oscilaciones, tuvo momentos altos y bajos y perdió su posición, después se recuperó. Es un chico que escucha mucho, es muy bien cuidado por su familia, por sus representantes, es muy bien cuidado. Eso hay que reconocer, y creo que Robert es el primero que lo reconoce, y esperemos que este sea su gran año, porque todavía tiene más para dar, me parece, como para... se está hablando él ya de selección, de seguimiento, la gente lo pide, pero yo creo que le falta un poco más para poder estabilizarse completamente, y a partir de ahí ya no perder más su condición de titular. Arranca bien desde atrás, tiene dribbling, es guapo. ¿Te gusta tenerlo así? Sí, tiene mucho movimiento, tiene capacidades físicas naturales. Vení que te traduzca ahora en guaraní. Y Sambo la tipo. Y Sambo. Sambo, corre. ¿Le parece mucho, ¿sabe a quién? A Sí. Nelson Edo Valdés. Roberto Cabañas. También Nelson Cabañas, Edo. claro. Esa entrega que tiene es muy parecido a ellos. Sí. Y Sambo. Por eso le puse yo la Pantera de apodo aquel día, porque me parecía, guardando la distancia, ¿verdad? Le dije eso la vez pasada, justo estábamos hablando y le pusiste la Pantera, me dice sí, porque me recordaba muchas cosas de Roberto Cabañas. Claro que le falta mucho para llegar a ese nivel, pero tiene muchas cosas de Roberto, eso que jacuapaya, de jacuapandi con chocante, molesta, se te escurre, aparece de vuelta. Eso tiene que
ha crecido también muscularmente y eso le va a ir ayudando. Espero que este sea su año. Ocurre, Chiqui, el siguiente, perdón, del 22. Está bien, ocurre que Denis Caniza, el padrino, por ejemplo, Francisco Acosta, en el buen sentido, el de que está en Sol, Robert Morales, a él le gusta ese tipo de jugadores, el caso de Robert Morales, que está en Cerro, y el mismo Francisco da Costa, que está en Sol América, Chiqui. Sí, ve bien Denis, ve bien, más le vale, ¿verdad? Tuvo 7 mundiales por ahí. Bueno, si querés seguir la charla con él, no, yo me abro, Chiqui, no hay problema. No. Vamos a seguir, está bien. Es bueno, eso que vos estés preguntando seguido es porque te está gustando. ¿Sabe qué dice Chiqui? Decirle, pues dijo, cuando no te gusta, no preguntas seguido, ya te conozco yo también. ¿A mí? Yo te conozco. Porque te gusta estar preguntando seguido. Sí, y vos sabés qué dice Denis Caniza, él pues dijo Cerro campeón y saca pecho en la mesa. ¿Cuántas fechas antes? Y bastante. Sí. Él apostó por Cerro, Denis Caniza, Chiqui. Sí, vi uno de los programas, él hablando de eso, los de domingo de noche, hablando de eso. Agradezco su confianza. Agradece tu entenderla, tipo. Saludos. Y nosotros no entendemos. Bueno, Chiqui, el tema de la descripción del jugador, el tema de los juveniles, el tema de lo que es la oportunidad que le da y la paciencia que tiene que tener el jugador para llegar. Vos también le transmitís, no te apures, esperá, tranquilo, porque esa ansiedad del que está apareciendo en primera en Cerro le puede jugar en contra. Sí, hay un trabajo previo. Yo creo que hay un trabajo, tiene que haber siempre un trabajo previo, no solamente en Cerro, más en Cerro. Es más fácil porque ya consume viniendo de la cantera todo lo que significa el club. Hoy a nosotros nos está facilitando más porque creo que ya te conté alguna vez, a pesar de que después de mucho tiempo vuelvo a hablar. Nosotros tenemos uno de los grandes aciertos de la comisión directiva fue aceptar el pedido de construir unas habitaciones ahí arriba, enfrentada a la casa club, a donde se concentra, para que puedan vivir ahí en régimen de trabajos especiales. 12, 13 chicos que ya estaban luego en el plantel principal con nosotros. Por decirte, todos esos chicos que José Miers, Ronaldo de Jesús, Rodrigo del Valle, Luis Vargas, Daniel Rivas, Damián Bobadilla, que a veces iba y venía, pero no quedaba, pero estaba dentro del grupo, Roberto Ramírez, Wilder Viera, Robert también a veces, Fernando Velar. Entonces esos chicos pasaron a hacer trabajos integrales como si fuese un engorde intensivo de ganado, digámosle, porque no podíamos por la pandemia y no venía ese trabajo hecho porque no había formativa. Entonces veíamos muchas deficiencias en esa transición que tenían de subir del selectivo al plantel principal, porque te acordás que no podíamos contratar por el tema de Diego Churín. Entonces los trajimos a esos chicos a ser cuidados por un psicólogo, por el nutricionista, y contratamos un preparador físico especial, digámosle, que ya había trabajado con nosotros para que se encargue de la parte muscular. Todavía teníamos dentro del staff una persona que se encargaba de la parte de las correcciones posturales, y el fisiólogo también con ellos, y un entrenador del cuerpo técnico se quedaba como tutor por noche, ¿no? Entonces ellos hacían eso, ponerle que se le daba libre el lunes, jugábamos domingo, jugaban en reserva el lunes, entraban martes y iban hasta sábado, y hacían horarios especiales. Eso nos ayudó mucho, pero falta mejorar más todavía, potenciar, y que a eso me refería, que eso podamos llevar, hacer desde abajo con todas las categorías en la formativa, ¿no? Con la casa club, con algún lugar diferente para tener a chicos jóvenes venidos del interior que no tienen condiciones de quedarse en sus casas. Las canchas del parque han mejorado todas, están siendo mantenidas todas, no una o dos como era antiguamente. O sea, se han hecho cosas muy interesantes en un momento de mucha crisis, ¿verdad? Sí, y en eso hay jugadores en que volvieron, que eran de Cerro, el caso del mediocampista que entró en el Clásico. Ahora el último, Luis Fariña. Fariña, sí. Fariña por un lado, y Muñoz. Sí. ¿Cómo lo ves a Rodrigo Muñoz? Tiene ganas de quedarse, vos querés que se quede, termina su contrato en Cerro. No, así como te dije, no te puedo adelantar porque
Pero yo hablé con Popilla, él ya sabe lo que yo pienso, lo que pensamos el cuerpo técnico. Al doctor Ariel también ya le hablé sobre esa situación. La otra semana seguramente se va a comenzar a definir todo, ¿verdad? Luis tuvo, yo creo que entendible un poco, hubo momentos que la gente pide porque no fuera nomás. Sí. Entonces, especialmente cuando Luis no se está resultado. Sí, y Luis, mucha gente no entendió, especialmente esos Contreras empedernidos que siempre hay. Luis tuvo 2 años de parate, fue un pedido nuestro, a mí me encanta cómo juega, llegó, jugó, lo hablamos con él, yo mismo estaba encima de los peces, porque a veces los peces también se enamoran, como le decimos nosotros, y te meten carga, y Luis no estaba preparado para eso, para el inicio, ni para una pretemporada fuerte. Por eso ahora nuestra gran esperanza es que él haga una pretemporada de verdad, primera vez, y que pueda sostener el tiempo de juego, porque en todo este tiempo él jugaba más de 15, 20 y ya se le cargaba la musculatura, por eso tuvo recaídas, tuvo lesiones. Cuando comenzó a jugar bien, jugó un partido completo Copa Paraguay allá contra Mallorquín y parecía que iba a despuntar ya, y otra vez tuvo recaídas, pero todas entendibles. O sea, él siempre fue un caso especial cuando llegó por todo ese tiempo de parate que tuvo. Dijiste, ese caso Luis Fariña, dijiste los Contreras. Todavía te viene a la retina fuera Chiqui, que tanto dolió a nosotros desde afuera antes de un partido. ¿Qué son los Contreras? ¿Qué sienten? ¿Hay resentimiento? ¿Son resentidos? ¿Qué es lo que tienen? Yo creo que hay gente que a mí me contrea o no me quiere porque no me conoce, ¿no? Primero, porque eso siento de algunos de los empedernidos, porque evidente que yo los tengo identificados a todos, ¿verdad? Pero no me hace daño, ¿verdad? Si esa gente cree que con eso a mí en vez de hacerme daño me mejora. O sea, creo que ellos si revisan los 13 años de cuerpo técnico que tenemos, nosotros lo que más hemos hecho fue levantarnos, ¿verdad? Pero estamos hablando de la hinchada, estamos hablando de los hinchas, Chiqui, ¿verdad? Sí. Bueno, evidentemente, porque yo no digo, voy a corregirme. De gente que parece que tiene algo, qué sé yo, o no les gusta tu color, tu manera de hablar, tu manera de dirigir, entonces le ven pero a todo, ¿verdad? No ven el lado, nadie es perfecto. O sea, yo creo que nosotros al menos en Cerro ya hemos hecho cosas que superan mitad y mitad de lo malo y de lo bueno, entonces a veces también hay que resignarse y reconocer, eso es de grandes también, me parece, ¿no? Sí, yo cuando digo... Pero hoy son minorías. Yo creo que en nuestra llegada en 2013 y 2014 fue mucho más duro, ¿no? Todo fue mucho más difícil. Ahora ya hay una abertura de mente más importante para entender los momentos, las situaciones y poder aceptar por qué no podemos conseguir algún objetivo y por qué en otros estamos muy bien, ¿no? Bueno, yo voy a rectificarme cuando digo si son resentidos, lo hacen así por tu presencia, no quiere decir que no lo sean, vos mismo dijiste, su forma de ser, su forma de actuar, me rectifico, porque no puedo juzgar a los demás por una cuestión personal, pero hay gente que mejor te dice, mira, ya no quiero más, que sea el técnico de la tribuna. Esto escuchá, Cerro perdió y esto se escuchó en el clásico. Se escuchó terminado el partido cuando estaba terminando la hinchada de Cerro en preferencia, Chiqui, ¿eh? Sí, fue impresionante, eso fue impresionante, lo más lindo no sé, yo tengo muchos años de Cerro, pero fue lo más lindo. Y también después ya me di cuenta que fueron a festejar con la hinchada, con la copa, si me hubiese dado cuenta había salido yo también, porque realmente la hinchada se merecía, porque muy pocas veces tuvo la oportunidad de acompañarnos en estos 2 títulos. Y por más que hayamos perdido el último partido, hicieron un reconocimiento muy importante a todos los muchachos.
Chiqui, esto? ¿Te llega profundamente? Sí, claro que sí. Siempre, para todos los que trabajamos en fútbol, esos son de los regalos más importantes que uno puede recibir. Y entra un tema para ir cerrando la charla, porque dejas que escapar lágrimas, hablando, Alex, de tu hijo, hablaste en vestuario, forma parte de tu vida con tu familia, algo muy, con tu señor, algo muy especial en todo, no en toda la familia, digo. Sí, porque así como dije ayer y aquella vez también, y ahora no voy a hablar más de eso porque ya es suficiente. Fue mi compañerito en todo desde que comencé a dirigir, y de mi hijo era el que menos me parecía físicamente en algunos rasgos, pero en el carácter tenía los mismos gustos. Entonces con el ejemplo por lo visto se fue gustando más eso, ¿no? Me veía cocinaba ya perfectamente, a sus 20 años hacía él todas las cosas cuando estaba por la casa. Tenía una opinión muy buena toda vez que hablábamos de fútbol. A mí me gustaba sentarme a hablar de fútbol con él. Así como dije, también había anotado para hacer el curso técnico, imagino que para estar más cercano, porque paralelo a su curso a su estudio en la facultad. Y va a ser duro toda la vida, pero igual por un lado él fue un regalo de Dios, 20 años, porque nació prematuro, tuvo 52 días en terapia intensiva con 2 paradas cardiorrespiratorias, una en mis propios brazos, y no estoy enojado con Dios ni mucho menos, ¿no? Pero solo agradecer por haberlo tenido durante todo ese tiempo a nuestro lado, porque fue un ser humano noble, lindo, espectacular. Olimpia, ¿qué te dijo Alex? No te vayas, papá. Lloró mucho, las hermanas le metieron a la piscina, y me acuerdo bien que yo entraba poco a la piscina con ellos y me metí, él se dio cuenta algo raro estaba pasando y le dijeron, entonces se puso a llorar, tenía en la época 2015, tenía 13 años, hasta que una de las hermanas le dijo, Alex, pero mira que la cuota del colegio es bastante cara, le dijo. Y ahí se abrazaron, se calmó, pero después fue el primero que me acompañó. Seguramente le dolía en el fondo, pero porque era muy cerrita. Pero fue el primero que me acompañó, recibió la medalla. Yo justo le pedí aquella vez, y hubo un tiempo que algunas personas malinterpretaron. Nosotros subimos aquella vez a preferencia, y Alejandro Domínguez era el presidente de la asociación, y le pedí a Alex que le ponga a Alex, a mi hijo, y no a mí la medalla, y él tenía esa medalla consigo. Hay tantas cosas en el sentimiento y en el corazón. El arquitecto Pampliega te envía un gran abrazo, un crack, dice el arquitecto Pampliega, y tanta gente que está felicitándote a vos y que te conoce, Chiqui. Bueno, Chiqui, gracias por este tiempo. De lo tuyo va camino a la continuidad, la reunión con Juan José Zapá. Si bien hay una asamblea en el fines de enero, de todas maneras eso no se puede detener, porque los proyectos hay que llevarse a cabo con todo tu cuerpo técnico, con la gente de Cerro. Tema arbitraje, ¿no abordamos o decir paso? No, mejor pasar, yo creo que mejor pasar. Chiqui, para mejorar. Acá en el arbitraje falta mucho, ¿no? Sí, mucho. Yo creo que instructivamente hace falta mucho. Hay que entrenar más, me parece. ¿Qué es lo que más te dolió en el arbitraje de este año que se va? Cuando dijiste no quiero hablar más y terminó. ¿Qué partido te porque notamos que algunas cuestiones eran tipo para mostrar poder. O sea, vos decías públicamente, se equivocó en esto, aquel, y ya era evidente que no hacía falta que te lo pongan de vuelta, porque ya estuvo, y pasó no solo con nosotros, pasó con los otros equipos. Entonces, por eso mismo te lo pongo. Al enojo, adrede el árbitro. Y sí, con nosotros pasó 3, 4 veces, creo que
La cosa escuché Olimpia Sol, lo mismo, pero en el fondo también se entiende porque al final se va a terminar siendo como era antes que la directiva presentaban, recusaban los árbitros, van a terminar los árbitros porque no hay tanto actualmente, ¿verdad? Se entienden, hay poco. Chiqui, ¿cuánto tiempo de vacaciones entre comillas? No, ahora nos vamos un rato, ahora la paya está mirando, la que esté heavy, como digo, está mirando así medio cruzado, porque ya es hora. Y volvemos el fin de semana, ya volvemos, pero acá ahí con el interior, ¿no? Que me disculpe tu señora porque te puedo decir, qué pesado ese periodista, no te deja paz, ¿verdad, Chiqui? Sí, pero entiende, ya pobrecita entiende. Bueno, Chiqui, un saludo al aire, gracias Chiqui, muy amable, gracias. Al saludo a todos, saludo, un abrazo a Denis ahí. Un abrazo a Denis. Un fuerte abrazo, Chiqui. Gracias. Chiqui, Se che mi mantere giuva, se moiro vivo Florencia, andabe ai 20 años y te. Déjame por curiosidad, ¿vos estás escuchando música paraguaya en el patio de tu casa, veo? No, adentro hay una segunda salita de TV más o menos, pero mi lugar preferido es en el patio. ¿Vos solo estás escuchando música paraguaya ahora? Sí, solo, estoy escuchando bien de Mitano Ore. Mami pa coñande, viajabara cañenja. Bien de Mitano Ore. Mami coangara mongara, mami coangara mongara. Qué rápido. Impresionante lo rápido. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Viví la Navidad con Tupi hasta el viernes 24 a disfrutar los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Acércate con tu familia en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y este domingo de 10 a 17 horas. Y atención, Concepción y Pedro Juan Caballero, porque esta semana tus compras online tienen envío 100% gratis. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricantes del país. Acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo, cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Sabías que con la APP Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo de la Play Store accediendo a dimo.com.py y accede a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. 4 jugadores va a pedir. Sí. Evidentemente, me olvidé de preguntarle lo de Espínola y lo de Arzamendia, que se lastiman. Ayer nos completó otra de Arzamendia y Espínola. Lastimado, algo pasa, porque habló del preparador físico, de todo el trabajo muscular, todo. Me olvidé, se me fue. Pero son 4. Yo creo que busco un lateral izquierdo. Sí. Un volante más. Un volante de central. Sí. Y 2 más arriba. Siempre y cuando Muñoz se quede. Porque Alan con Benítez puede estar ahí, Espínola puede alternar incluso. Sí. O un extremo a la derecha le falta. Y ahí tiene a Alan, que es titular ahora, volante por derecha, y después Enzo Jiménez, que en los 2 últimos partidos entró de recambio y cumplió. Me refiero a los 2 partidos del campeonato, 12 de octubre y Guaraní. Y después, por el otro lado, tiene solo Aquino y Alan Rodríguez, que terminó jugando en ese puesto. Sí. Estamos con Rosana Mendoza, gerente de marketing digital. ¿Cómo te va? Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la despedida de Nelson Aedo, del supermercado Stock. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Rosana. Buenas tardes, Arturo. Un gusto hablar contigo y con toda tu teleaudiencia. Un gusto. Estamos aquí justamente con este evento que se viene para el sábado 18 de octubre. Dios mío, de diciembre. Y nada, tratando de impulsar este evento, esta despedida de Nelson Aedo Valdés, de la mano del supermercado Stock, ¿verdad? Sí, dice, desde hoy Stock lanza una promoción única que te lleva al estadio a ver el partido de despedida de Nelson Aedo. Para la ocasión se enfrentarán 2 equipos, eso es lo que tiene que ver con su despedida, los amigos de Aedo, está con nosotros Denis Caniza, la selección que participó en Sudáfrica. Por la compra de productos stock.com.pi por valor de 150.000 te llevas automáticamente y sin sorteo 2 entradas para plateas, Rosana. Así mismo, 2 entradas sin sorteo, sin nada, por la sola compra por valor de 150.000 guaraníes, como lo acabaste de mencionar, en Stock Online.
ya te llevas tus entradas. Nosotros te llevamos los productos, te acercamos a tu casa y te llevas las entradas también para participar del partido. Participan las primeras 100 personas que compren online. Así mismo. La promoción arrancó el martes 14, y seguimos hasta agotar las entradas, o hasta el sábado más o menos al mediodía, para que las personas tengan tiempo de comprar y de poder tener sus entradas. Algo más con relación al partido del sábado, contanos lo que quieras, Rosana. Nada, invitarle a todas las personas que vayan, ¿verdad? Primero que compren en stock online, y aprovechando les regalamos las entradas, ¿verdad? Y que puedan participar del partido, que se vienen muchas sorpresas según nos comentaron ese día. Así será, Están todos invitados. con grandes estrellas y grandes figuras. Muchísimas gracias, Rosana, gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Hasta Gracias, luego. Rosana Mendoza, muchísimas gracias. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano, disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin. Cédela a tu cuerpo la protección necesaria. Cuidale todos los días con Apelsin. De venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Brian Montenegro, ¿dónde está? Atlético Goianiense. ¿Y puede volver? Su pase pertenece a Olimpia. Puede volver, sí. ¿Verdad? Está uno de los tantos jugadores que estaba a préstamo y que, mediante la necesidad de tener jugadores de ese rasgo, lo necesita Olimpia. Necesita. Sí. Reforzar con él, Fernández, que ya era uno de los nombres que el otro día... Hugo Fernández, que hablamos con él, sí, ya está para volver. Que ya está para volver. Y Paiva también ya está para volver. Paiva. Y ver lo que Julio Cáceres va a contar, porque para que también que vengan 8 o 10, y a la verdad esos 8 o 10 no servirán más los que ya están hoy día en Olimpia, porque hay unos cuantos que ya vienen trabajando allí, ¿verdad? A ver qué es lo que exactamente quiere el entrenador. Pero definitivamente Brian es uno de los que ya tiene experiencia. Pero Brian se fue. ¿Por qué se fue Brian? Y porque ya no tenía tantas oportunidades. Buscando horizontes. ¿Pero por qué se fue Brian? Le fue muy bien en Independiente del Valle. Pero lo que digo, Dicto, que Brian cuando se va es porque en Olimpia no estaba. No, era la tercera opción. Y ahora vuelve, pero si vuelve por necesidad. Y el mismo jugador te va a decir mañana, ¿para qué? Claro. Si ya no me contaron, tuve que buscar irme. ¿Cómo se siente el jugador, Dani, en ese sentido? Pero Brian también necesita hoy en día tener minutos y hacerse conocer nuevamente para explotar, ¿verdad? Porque condiciones tiene. Solo que la diferencia ahora es que ya no va a estar Roque Santa Cruz. En aquel momento él estaba opacado en el tercer lugar. Hola Arturo, saludos a la mesa. Hay dos jugadores, Dani, disculpame, que en Olimpia entraban y salían, que Jorge Ortega y Brian Montenegro. Y nosotros sabemos, Ortega fue salvador varios partidos. Y a Brian le criticaban lo que pifiaban la boca del arco, yo me acuerdo. ¿Cómo podías pifiar esa pelota? Pero bueno, el que pifia nomás, el que llega pifia, el que no llega no va a pifiar. Y Brian llegaba. Entonces la pregunta es, se fue Roque, queda Derli, está Pito Recalde, ¿cómo va a ser el ataque de Olimpia? Porque fue el primero a presentarse en Copa. Sí. ¿Y cuándo se juega el primer partido de la Libertadores? Y el 8 de febrero arranca. 8, 9 o 10 va a jugar Olimpia de visitante el primer partido. Martes 8 sería. Martes 8, miércoles 9 juega. ¿Y contra quién juega? Vos tenés la lista. Y son 6 equipos en fase 1. Olimpia, Bolívar, Barcelona, Deportivo Lara, Universidad César Vallejo, Montevideo City, Torque. Tiene que comunicar con Mebol el tema de los bolivianos. Emparejamiento. Pero casi seguro que Olimpia va a estar en el por el ranking histórico, ¿verdad? Con Barcelona y Bolívar. Y que en ese caso los 3 probables rivales serían César Vallejo, Torque o Deportivo Lara. Puede haber viaje a Venezuela, Uruguay o a Perú para el primer partido. Yo creo que va a mantener Derli González y Walter González, los González arriba. Y como alternativa... ya están hoy, ¿no? Sí, como alternativa a Brian. Que, así como dice Denis, necesita volver a... ¿Y Brian fue con la hora de ganarse? ¿En Nacional anduvo muy bien, ¿verdad? Sí, una etapa tenemos que buscar. Nacional finalista de la Libertadores. Claro, Nacional anduvo muy bien. El Villagra, el de Nacional. Sí. No va más Nacional. Sí. ¿Y por qué Olimpia no lo lleva? Porque no pueden contratar, es verdad. Ese es un tema, no puede contratar, aún siendo, tiene que quedarse con lo que está. Con lo que tiene vuelta, no tiene vuelta.
Ahí aparece Teodoro Arce, Sebastián Arce, pero él dijo es más Juan barato León que Mallorquín, el presidente, que quiere volver a contar con él, que lo va a pedir otra vez a Olimpia. Yo no sé si Olimpia está en condiciones de ceder otra vez un delantero, porque no tiene Pero mucho. yo estoy con Víctor y diálogo con el niño que dijo, ¿para qué va a traer en cantidad si después no juega? Por eso. ¿Cierto lo que Es dicen? traer Tiene lo que ir que haciendo va a así, necesitar. Pero, ¿sabes qué pasó? Paiva y Churrito Comá vinieron, jugaron 2 partidos y después se fueron. Entonces Olimpia ya aprendió y el jugador tiene que ser respetado también. No le vaya a cortar porque Claro. es tu pase y vos sos dueño de tu ¿Qué, pase. qué quiere Julio Cáceres y qué tiene hoy dentro de Olimpia y qué necesita? ¿Traer por traer? No sé. Vamos por bueno. Sí, Por pero eso, Brian ¿cuántas es interesante. competiciones tiene? Brian va a venir para ser titular. Un jugador hecho. Aquí goleador. miro sus números. En Independiente del Valle le Anduvo fue muy muy bien. bien. 15 partidos jugados en Liga, 7 goles. Pero en Brasil No, casi nada. En Brasil jugó 20 partidos y un solo gol convertido. El En tema es que Atlético Olimpia Goianiense. tiene apertura. Primero Libertadores, por orden de cronológico, Libertadores. Apertura, Copa Paraguay. Pero Dije- Copa Paraguay va a un plano secundario. Olimpia tiene apertura y Copa Libertadores. Sí, pero en algún momento va a tener que darle descanso a los Sí, habituales pero titulares. en por eso prioridad, más- Pancho. Sí, no, Está eso sí. evidentemente es la Totalmente, apertura, totalmente. independiente de los $500,000 y la Copa Libertadores de América. Olimpia no puede quedar fuera, porque por lo que dice Cardona, con los proyectos, con los palcos, ese término técnico que Fabián y vos buscaron, que se llama stack, no sé cuánto es. Fan token. Fan token, humía, que te va a tener que entregar una camiseta que va a tener ventaja el hincha. Olimpia en la Copa Libertadores, una cosa depende de la otra. En la prioridad de Olimpia se llama Copa Libertadores de América. Es decir, entrar firme en la Copa Libertadores de América y avanzar. Yo la Copa Paraguay la pongo en una quinita, digo, pero no, respetando eso, no, acá hay Copa Libertadores y hay Campeonato de Apertura. Y Olimpia no puede, porque finalmente Juan Julio Cáceres va a tener el pretexto, entre comillas, de decir, no, Olimpia no puede incorporar. Olimpia, y va a jugar la Copa sin abonarle a Derlis, abonarle al Dinamo de Kiev. Sí. Lo ideal sería que se abone al Dinamo de Kiev y que pueda incorporar. Pero Olimpia, hoy decía Manuel Ferreira, digo, Ferreira, la Sí, asesor, Manuel Ferreira. dijo, no son 60 millones, hizo hincapié $53 millones. Y ya remarcó tiene- remarcó otra vez. Reestructurado 38, dijo. ¿Qué es lo que pasa? Pero son $53 millones. No, es que no puede tocar, eso es lo que digo, imposible. Entonces vos decís, ¿cómo va a ser para incorporar a Dani? ¿Qué va a hacer? Hacer el equipo de Olimpia. Si se arregla lo de Alfredo Aguilar se va. Y yo creo que está más para irse que para quedarse. Sí. Porque Olimpia va a tener que manejar con buen tino esta situación. Y que no pida lo que creen que yo sé está pidiendo. Una cosa es que Horacio Carter tenga el dinerillo, como diría Menchi, y otra cosa es que pida lo que está pidiendo. Y yo sé lo que Olimpia pide. Yo sé. Y ese dinero no sé. Me dirá, tiene libertad. Bueno, pero yo no sé si va a ser así, faltando un año de contrato. Mendieta va a libertad. Y Richard Ortiz, no sé qué va a pasar con él. Está ahí 50 y 50. Que sí que No, yo no sé. Los afiliados es la cantidad que quiere, por cuánto se puede negociar. Ayer Víctor me dijo, adivinanza me dejó mal a mí con Fabián. Pero creo que se me fue la mano. Yo dije 2 millones, me parece mucho. O por ahí estamos. No, si ya, Libertad quiere 2 millones. No, Olimpia quiere 2 millones. Por Richard Ortiz. No, por Aguilar. No, pero yo tiré así al voleo, me parece exagerado. Pero no sé si es ese monto. Sí. Coincidió contigo. Beto. Faltando un año. Por eso. No, pero hablábamos de una cláusula que no, era no, es buen anterior a la de este año. ¿Verdad? ¿O entendí mal? No, y que la cláusula se puso cuando él llegó Sí, recién. Cuando él firma el 2018, contrato, 2019. claro, en ese momento si había un equipo de afuera que lo quería. Ahora no sabemos si sigue siendo el mismo. No, yo no sé, por solo eso. sé que hay un dinerillo que le debe importantísimo y que puede formar parte de la negociación. Eso yo. A que Carnero lo quiera Aguilar, lo quiere Aguilar. Que va a tener los dos arqueros, lo va a tener los dos arqueros. Va a que ver Olimpia qué va a hacer. Porque si la situación se plantea con necesidad económica, y Aguilar tiene 33 años y acá dijo, ayer yo tengo 2 hijos. Y no, te está diciendo todo. Te dijo eso, Te quiero mucho, pero ¿sabes qué? Si no hay, ¿cómo hacemos? Me está debiendo este dinero, ¿cómo hacer para pagarme? Entonces, inteligentemente Cardona, porque él mismo personalmente está negociando, tiene que no lastimarle al jugador y saber qué quiere. O si no, se van a echar en cara. ¿Por qué no me dejaste ir? Y esto y de aquello. Y Olimpia, hay un montón de razones. Y tiene que hacer Garnero un repaso de lo que hizo en Libertad y con estos jugadores, Richard, Mendieta,
Aguilar y Roque los conoce sobradamente. Y el lunes Libertad va a anunciar lo que se quedan y lo que se van. Es decir, se puede filtrar información, pero lo que el lunes se va a resolver solemnemente. ¿Qué pasa? No. Te estoy diciendo el lunes, Denis Caniza. Excelente. Acordarte, Me el parece muy lunes. bien. Hasta ahora se manejan, lo sabemos, lo de BAE, lo de Bianco. El lunes, cuando se reúnan, porque el lunes viene la reunión, la que determina todo. Sí. Eso va a ser el próximo lunes. En el caso de Libertad, que juega la Libertadores, igual que Cerro, ya Cerro necesita 4, lo dijo chequearse. Hay que ver Olimpia. Y Olimpia es preocupante por este equipo. ¿Qué va a tener Olimpia y qué va a poner? ¿Qué va a hacer? Antolina acordó más, Saúl Salcedo, ya están los dos centrales. Y después, ¿o tal vez no está? Volviendo un poquito al arco nomás. La situación de uno depende de la situación del otro. ¿Qué quiere decir eso? ¿El arquero Oleira? Si se va a Aguilar, se queda Olveira. No, porque pero con ese dinero ¿qué van dinero? a hacer el esfuerzo ¿Qué de dinero? retenerlo a... ¿Qué dinero está hablando? De Aguilar. Y lo de Aguilar. ¿A dónde? ¿El dinero para pagar la deuda? ¿O Claro. qué? Que le dé El dinero Libertad para pagar la dinero deuda, a lo que te Olimpia. cobra. Claro. Van a comprar el... ¿Y cómo vos sabés cuánto? ¿Vos crees que esa cantidad le va a pagar? No. Pero vos no sabés ni cuánto es. Yo te voy a decir cuánto es. Es más de 2 millones. Y aquí me quedo. Más de 2 millones. Más de 2 millones. Muchísimo. Entonces no. Yo Bueno, conozco bien esta si información. se queda Aguilar, A creo veces que me se pro- va a Olveira. No. Se tienen que quedar los dos. Porque yo no sé si el González Pedro González. viene o no viene. Olimpia tiene el compromiso y tiene que saber muy bien Julio César Cáceres con Claudio Molé cuando venga. ¿Qué es lo que van a hacer ahí adentro? Quería hacer un poquito el equipo. Está Por Marino izquierda también está, en el- por en el derecha arco. está Salazar, que todavía tiene contrato. Sí, 6 meses más. Tiene para afrontar. Central Antolín, Saúl. Mira, y si juega Salazar, ¿quién juega? El arquero muy importante, Sí, cuando haces Copa, sí, ya sé, pero cuando haces Copa Libertadores Claro. de América, ¿se te puede lastimar un jugador? ¿Y qué hace? Olimpia está atacado. Olimpia no puede hacer más lo que hace con todo lo que tiene. Más no puede. Puede traer pero todos son de Olimpia. ¿Y qué hace? Si no juega Antolín, ¿quién entra? Y ahí tiene a Luis Cáceres, Mateo El Gamarra. que puede volver, Arias no es que puede volver colombiano. Exactamente. Hay que ver la Porque situación Arias- de Rodi, si se queda en Olimpia, lateral derecho con Guaraní, está ahí el tema. Alan Duarte que jugó en Resistencia, lateral también. Alan Vargas. Alan Vargas, perdón. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, Brian Montenegro, Hugo Peta, representante de Brian. ¿Vuelve a Olimpia? Bueno, lo veo difícil. En junio nosotros tenemos contrato con el Atlético hasta junio, hasta el 30 de junio, ¿no? Y el club allá quiere contar con él, ¿no? Está muy conforme con el trabajo de él y bueno, Brian también y la familia está muy cómodo allá, se quieren muy bien, así que veo difícil, ¿no? No, por eso consultamos que bien hablamos de Brian. Estamos con su representante Hugo Peta. Brian no, en el fútbol brasileño sigue. Y por el momento sí, no. Tengo una charla pendiente con la gente del Atlético porque hay una opción de compra también, así que estamos viendo ese tema para ver si se puede efectualizar y bueno, también antes de junio, ¿no? ¿Olimpia le puso precio? Sí, tiene un precio. ¿Y vos crees que para el mercado brasileño, para el club donde está el club Atlético Goianiense puede abonar? Goianiense. ¿Ya sabés la cantidad? Sí. Es un club que financieramente está muy bien, está entre, creo que son 3 equipos en Brasil que financieramente están bien y bueno, el Atlético Goianiense es uno de ellos, ¿no? Bueno, ¿y otro jugador tuyo de Olimpia? Son juveniles, así que están en la U18 y en la reserva. Bueno, sacando de eso, por el momento se queda. ¿Cómo? Sacando eso de la juvenil y de Brian, tiranos una información última que no sepamos. ¿A quién representa hoy que va a ser transferido o no? No tengo ahora, todos están concluidos y están contentos ahí, así que por el momento estamos trabajando silenciosamente. En estos días vamos a ver qué pasa, ¿no?
Pero ¿El por el arquero Juan momento Espínola? estamos viendo. ¿El arquero Juan Espínola? Juan está en Godoy, está bien también, ahora está en Paraguay. Hubieron sondeo de Paraguay, así que de clubes paraguayos, pero hasta ahí nomás, ¿no? Está bien, gracias Hugo por tu tiempo, muy amable, gracias. A usted, un gran abrazo. Hugo Pérez, seguíamos entrar al tema Olimpia, haciendo un equipo de Olimpia, como dice Pancho, intentando, Sí. pero lateral derecho no tiene, salvo Salazar. Para la competencia, para que te agarre uno y vos digas, bueno, y no es culpa de Cáceres. Así no es. A la izquierda tiene Torres que está de vacaciones y se fue, va a volver. Y después tiene Mateo Gamarra. Y después tenemos a Luis Paredes que vende. Con ASISMED puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunicate a través de las redes sociales como ASISMED-PY o al 288-7000. ASISMED toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power y Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza NGO. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero ganó un Volkswagen Gol, 0 kilómetros, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra en todo el país o con billetera personal en sonidosdelatierra.org.y. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia personal. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfruté y compartí Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680. En las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Ya conociste a los nuevos amiguitos de la Navidad en el Shopping Mariscal. ¿Qué esperas? Date un paseo y conocelos, y no te olvides que por tus compras desde 100.000 guaraníes puedes ganar un Audi A4 Limousine 2021 0 kilómetro, y este viernes se sortean 2 iPhone 13 con sus relojes Apple Watch S7. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. GR Cobre, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Volvió Shell, vuelve a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shelby Power Nafta, Shelby Power Diesel, con una nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción, permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. ¿Cómo te va, Hugo? Hola, Arturo, un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia, a toda la gente de la mesa que está contigo. Gracias, muy amable. Hugo, contanos lo de Francisco da Costa. Quisimos hablar con él, nos responde, sí, pero responde así con mensaje, no puedo ahora, lo quiere Bolívar. El niño Jorge dice que hay más ofertas. No solo de Bolívar, hay otra oferta igualmente. ¿Y qué va a pasar con Francisco da Costa, Hugo? Está de vacaciones, Francisco, seguramente por eso no te puedo hablar demasiado. ¿Está en México? Se fue y se va a desenchufar por lo menos 10 días, bien merecido lo tiene. Y sí, hay interés de algunos clubes, del Bolívar, de algunos sondeos muy fuertes con el fútbol árabe, Brasil, en fin, pero lo está tratando directamente el presidente de Sudamérica, el doctor Figueroa, que como saben ellos se hicieron con un porcentaje de la ficha del jugador, así que él lo está manejando eso. ¿Y acá de Cerro no hay novedad con relación a él? Bueno, digo Olimpia porque Olimpia no puede comprar Cerro, por ejemplo. No, la verdad que yo no hablé con nadie de Cerro. Está bien, echa la pregunta. ¿Gaona Lugo tú representás? Sí, hablando con él. ¿Qué va a pasar con él? Y están dadas las circunstancias como para que él continúe en Nacional. También está de vacaciones, llega este fin de semana, nos juntamos, ya tenemos la propuesta nueva de Nacional. Él está muy cómodo en el club,
está muy feliz con el cuerpo técnico también, ¿verdad? Tiene muy buena relación ahí, que es muy importante. Y yo creo que están dadas las circunstancias para que continúe su carrera por un año más en el club. ¿El 9, Verdún? Y Pato tiene también varias ofertas sobre la mesa, tanto de clubes locales como de clubes de afuera. Nosotros nos tenemos que reunir esta semana con él. También tenemos la propuesta de continuidad de Guaireña. Y yo creo que para este fin de semana también estaríamos definiendo los primeros días de la otra semana su futuro. Es un jugador que realmente Pato hizo un excelente torneo, así que merecido todo lo que le está pasando, porque varios clubes de afuera están solicitando su concurso, y unos clubes de Ecuador, de Colombia y algunos acá también. Jordan Santa Cruz sigue en Olimpia. Mira, Arturo, Jordan tiene contrato por 2 años más con Olimpia. Oficialmente yo no hablé todavía con nadie del club, si bien es cierto, primero tiene que definir la gente ahí del club que quiere hacer con él, pero como voy a decir, lectura comprensiva, yo creo que está para ser prestado, ¿no? No, por eso porque no es del agrado del técnico, por lo que podemos ver, ¿no? Para ser prestado. Bueno. Hugo, ¿qué tal? Te saluda Francisco López. Pablo Velázquez sigue siendo tu representado. Pablo, por sobre todo, es mi amigo y mi vecino. Así que yo con él no tengo una relación solamente de representado. Si bien es cierto, él no es directamente mi representado, siempre me consulta todo por la relación que tenemos, porque también le he llevado a varios clubes, ¿verdad? Él tiene la intención de seguir jugando. También hay sondeos afuera por él. Es un jugador de mucha experiencia, de mucha categoría. Realmente le fue bastante bien dentro de todo en los estudios. Yo creo que tiene cuerda todavía, porque es un excelente profesional, que cuida muchísimo, y ojalá que lo podamos seguir viendo por acá, o si no ya afuera. Pero ya no tiene contrato con el 12, ya culminó su contrato. No, ya rescindió. Bueno, Hugo, seguiremos charlando. Saludos a la familia. Gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Gracias, Hugo. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción, permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinando excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base. Larga duración o fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika, chikungunya. Aplícalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empieza a fiestear. ¿Cómo te va, Salustiano Candia? Señor Arturo, todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, Chano, contanos tu vida, qué vas a hacer. Tenemos la información que estás alejándote de Guaireña, lo mismo que Ignacio Doni y Parra. Contanos lo tuyo, Chano. Bien, gracias a Dios, todo en orden, Arturo. Acá estoy con los chicos de Niñero, disfrutando al máximo de ellos. Gracias a Dios, todo muy bien. Y sí, es así como está diciendo. Por ahora se me termina mi contrato el 31 y le comunicaron a mi representante que ya no soy parte de la lista, así que estoy en eso, esperando a ver qué sale, ¿verdad? Será lo que Dios quiera. ¿Y qué interés, que quedarte, salir? ¿Qué te dije tu representante? ¿Cómo analizar tu futuro, Salustiano?
Y si dependía de mí, obviamente quería quedarme, quería seguir en Guaireña, ¿verdad? Pero son decisiones que se escapan de la mano de uno, y así que bueno, estoy hablando con mis representantes y por las opciones que pueda haber, y hasta ahora lastimosamente todavía no se puede hablar de que hay opciones, ¿verdad? Hay un par de opciones donde él había hablado, pero todavía no es nada concreto, ¿verdad? Así que estoy esperando. Claro, aparte es muy nuevo, ahora se te comunicó a vos, tu representante, y claro, están los clubes ascendidos, están los tradicionales de primera, pero acá es una cuestión que todo lo que es a cargo de tu representante con relación a Miná, esto es la oferta que tenés, ¿así es? Totalmente, Arturo, totalmente, y estoy seguro que algo bueno va a salir, no tengo duda de eso. Yo como profesional creo que siempre estoy al pendiente de eso, y mientras uno se siente bien físicamente, creo que de mi parte es así, y me estoy preparando para eso, ¿verdad? Para algo bueno, para lo que se viene, y sea algo realmente, por sobre todo, que sea en primera, ¿verdad? Que sea en primera. También saludos, nos seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. Arturo, gracias a ustedes, saludos. Adiós, gracias. Y esta mañana hablamos con Ignacio Dom, que ya sabe, está en la Argentina, y agradeció mucho y le envió saludos a todos. Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nacho? Hola, buen día Arturo, buen día Oscar. Hola. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, tenemos la información que vos, Salustiano Candia y más están dejando Guaireña, Ignacio. Bueno, en mi caso finaliza mi contrato y bueno, no voy a seguir en la institución. Aprovecho este medio para agradecerle a toda la gente de Guaireña, a la gente de Villarrica y de la zona, de todo el departamento de Guairá, porque la verdad que en estos 2 años que estuvimos juntos trabajando, me han brindado todo lo mejor dentro y fuera de la cancha, y también a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los dirigentes, y bueno, pasamos 2 años muy lindos con mi familia. Mis niños se adaptaron a la ciudad, porque bueno, era una experiencia nueva para ellos, y gracias a Dios creo que en estos 2 años en la parte deportiva nos fue muy bien, y bueno, ahora a seguir y tratar de poder jugar, porque bueno, me siento todavía en condiciones como para hacerlo. Está bien, Ignacio, acá un saludo, está en la Argentina, queríamos conocer tus sensaciones más tarde con Salustiano Candia. Hay historias dentro del fútbol paraguayo con vos, con Salustiano Candia. Un saludo al aire, estas son tus primeras impresiones ahora. ¿Pero dónde se va a ir? No, tengo ganas de seguir jugando, dice. No, ya sé, pero... ¿No sabe todavía? ¿En Paraguay o en Argentina? No sabe todavía dónde te va, Ignacio. Todavía no sé, pero sinceramente por lo que... por, digamos, mi trayectoria, son 16 años y medio que lo hice en Paraguay, y bueno, creo que ese es mi lugar en el mundo, y bueno, así que esperando y viendo qué opciones puede haber para poder seguir jugando, que es lo que más me gusta. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Nacho Don y Parra y Candia, y hay más. Están dejando Guaireña. Vamos a contar por un cuarto. No quiero romper. Contigo, Luis. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nanocerámico Santec americano, importado por Erimark, y con tu tarjeta Itaú tienes 20% de descuento, además 10% en audio, hasta el 31 de diciembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zaparones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmarizadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlas en Chacomores y red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y chau Risaca. En Electroban tenemos el calor bajo control, aire acondicionado Haustec 12.000 BTU en cuotas de tan solo 280.000 guaraníes con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. Ingresa a electroban.com.py. Visita una de nuestras sucursales. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavir con ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavir con ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentavir con ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía EPS, STV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informa.sanri.com.py. Sanri S.A. Este domingo, por tan solo 10.000 guaraníes, más de 1.000 millones en premios, salen o no salen, un departamento molado más un auto 0 kilómetros, salen o salen, 250 millones a 15 aciertos, sale o sale una Toyota Fortuner 0 kilómetros, pedís NT Chef por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comisipar es tu mejor opción para tus 0 kilómetros. La cooperativa te ofrece su crédito para tu vehículo 0 kilómetros con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino, es Álamos. Distribuye, representa Frutos de los Andes. ¿Cómo te va, Gabriel? Hola Arturo, ¿cómo andamos? Bien, Gabriel Ábalos, ¿te va a Boca? ¿Está confirmado? ¿Ya es un hecho? No, Arturo, no. Hay una conversación, pero nada concreto hasta ahora, Arturo. ¿Y por qué sabes con tanta insistencia en la Argentina que te vas a Boca? Contanos cómo surge, hiciste declaraciones antes, cómo fue el tema de Argentino Junior, cómo salió esto. Y porque hay el interés está, pero no hemos hablado todavía en tema de negociaciones. Solamente hubieron algunos contactos que hacían preguntas, pero nada concreto todavía hasta ahora, Arturo. Pero sí la posibilidad puede ser que esté. ¿Tu pase queda libre? Quedo libre, Arturo, sí. Bueno, ¿y de Cerro hay algo o no hay nada? Conmigo nadie, no se ha comunicado nadie. Mi representante tampoco me comentó, así que no sé. ¿Quiere decir que lo más cercano es Boca? Y estoy manejando algunas cosas también, Arturo. Por suerte he tenido un año bastante positivo en lo personal, entonces tenemos algunas cosas ahí dando vueltas, así que veremos qué pasa. Ahora estoy descansando acá en Paraguay y veremos en unos días más qué pasa. Quiere decir que no solamente Boca, hay otros clubes interesados en vos. Estamos hablando de afuera, ¿verdad? De Argentina y de otros países, ¿o no? Así es, gracias a Dios es así, por suerte. Con mucho esfuerzo también hay cosas muy buenas dando vuelta, obviamente nada cerrado todavía, solamente son posibilidades, pero bueno, seguramente algo bueno va a salir. Bueno, Gabriel, un saludo al aire. Entonces, lo que está de Boca en la Argentina, hasta ahora, el más avanzado. Claro, por lo menos el interés está avanzado tampoco, pero sí hemos tenido contacto. Bueno, está bien, pero hay un interés, claro, tenés razón. Habría que ver si avanza o no avanza, pero se instaló el interés. El interés está. Sí, eso. Gracias, Gabriel, muy amable, gracias. Chao, Arturo. Adiós, gracias, Gabriel Ábalos. No avanza, pero está el interés. Está el interés, queda libre y fue uno de los delanteros destacados en el fútbol argentino en esta temporada que está terminando.
Disfruta el verano con Siopar, encontrar la piscina ideal, financiala con una mínima entrega, hasta en 20 cuotas con al toque. Anda ya mismo a cualquiera de las sucursales. Conoce más en siopar.com.py. Siopar, la calidad es la diferencia. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros de presente y garantiza y maga. Síguenos en redes como CF Moto PY, CF Moto, Experience More Together. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blancas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Pediste que nos comuniquemos al interior, enviamos nuestro WhatsApp, nunca leíste nuestro mensaje, dice aquí un oyente, es verdad, la disculpa respectiva, porque en el comienzo pedíamos a los oyentes, muchos del interior, señor, al WhatsApp 82666611, y le pegan a este señor, porque ¿por qué me van a pegar a si los hablamos con oyentes, Chiqui Arce? Y vos te estaban hablamos, en línea, pero los escuchá lo que oyentes dicen, ni que me dejaron pegan su a mí, mensaje, hablamos con Chiqui Arce. pedimos a los oyentes Y tienes razón. pero creo que van a ¿Quién entender no por lo de tiene Chiqui, razón? van a entender por lo de Chiqui. No, y te pegan la voz. Pedimos por los oyentes. Porque vos sabés que acá hay una alianza Caniza-Sosa, Sosa-Caniza. ¿Sabés que tenemos que romper esto nosotros, Pancho Niño? Víctor, porque podemos poner este tema. Se entiende con la mirada. Sí, vos sabés El que señor Niño. Se mira nomás ya y ya. ¿Vos sabés la historia de Búfalo? No. Señor Búfalo. No. ¿Vos sabés quién es Búfalo García? ¿Y en qué mundo lo que vos viviste antes de Denis Caniza? ¿Cómo un récord no vas a saber? Búfalo García fue uno de los delanteros más importantes de la época de oro de Guaraní. Y era Búfalo porque era así. Ah, ok. ¿Me están entendiendo? Así. Sí. ¿Vos me entendés, Luis? Completamente. Así era. Sí. Y él se hizo representante de jugadores. Y un paso parecido al Niño. El Niño, no se llama el Niño. Él vino niño y se quedó como niño. Igual que Infanto. Y estamos en Canal 3 en tiro directo y representa uno o dos jugadores, Búfalo García, que lo llevó. Y una diferencia entre el jugador y Búfalo García. Y sentados los dos en el mismo set, sí. Entonces le decíamos nosotros a Búfalo, porque lo conocíamos como Búfalo García, Genaro García, pero Búfalo, decimos Búfalo. ¿Cómo fue el tema de su referencia, por ejemplo, de Víctor Vidal? Y Búfalo respondía, yo hablé con Víctor, llegamos a un acuerdo, nos fuimos, y no se pudo cerrar la operación. Y así, ¿por qué no se pudo Búfalo? Así era, Búfalo, y de vuelta. Y dice, yo quiero hablar de el jugador. Sí, Víctor, ¿qué quiere decir? No es como dice el señor Búfalo. Vendémelo. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Podés suscribirte a tu plan preferido por solo 30.000 guaraníes. Y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llámanos al 319-0000 o visítanos en Perú 222 esquina Liquillala. Salud Protegida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes, Control, Feel My Feel. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados, sedes centrales y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Existe un lugar donde su descanso es más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Sevilla 1751 casi Culucheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Breve repaso de cómo quedó la primera fecha del Apertura. Se realizó ayer el sorteo. En la primera fecha, Olimpia será local ante General Caballero. Qué duelo para General Caballero en su estreno en primera división. Y misma situación para Ameliano. Ameliano va a jugar ante Cerro Porteño.
Olimpia, General Caballero, Cerro Porteño, Ameliano. Es momento de dejar de pagar el alquiler, pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Más de lo que se viene dentro del repaso de partidos en la fecha 1, 12 de octubre, Libertad. 12 de octubre será local ante Libertad. Duelo de 2 ascendidos, Resistencia Tacuarel. Presentamos el nuevo Paco Fortín, ron Fortín Limón con Ictambro, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicersa, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Cipillá, la esquina 1 de noviembre, llámanos al 210-629, seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a las restos de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Paso de la fecha 1, decíamos Resistencia ante Tacuaré. Sol de América será local en la primera fecha ante Nacional. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 1.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda, Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Más de la fecha 1, Sol de América Nacional, decíamos fecha 1, Guaireña Guaraní. Así se completa la fecha, en minutos sacamos el limpio todo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Así la fecha 1 quedó con Olimpia, General Caballero de Mallorquín. 12 de octubre Itagua, Libertad. 12 de octubre Itagua, Libertad. Resistencia Tacuaré. Cerro Porteño, Ameliano. Sol de América Nacional, Guaireña Guaraní. 12 de octubre, Libertad. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Renta Mag, no remite más en su obra siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando del Amor, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos, animata a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril, pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. Así se da la fecha 1 del torneo Apertura. Y hablando de fechas, esta noche a las 20, sorteo de la intermedia. De la intermedia, la B y la C igualmente. El ascenso. Pancho en la conducción, niño. Pancho va a estar en la conducción. Sí, sí. Ahí vamos a estar. Ahí nomás, no y le nada. Con un detalle no menor. Sportivo Luqueño en la intermedia. Pero no le dé mucha manica, Pancho. Ahí no. Ahí nomás, Pancho. Centro de Materiales Santa Rosa, venden materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. El bar en un partido como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Ahora con Bancop podés transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Súmate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Y hablando del sorteo de la intermedia, estos son los nuevos equipos en la categoría intermedia: Martín Ledesma, Colegiales, Pastoreo, y los dos equipos que bajan de la primera división, River y Luqueño. Sacando el limpio, Pastoreo, River, Luqueño, Colegiales y Martín Ledesma, los nuevos equipos en la intermedia. La Agrícola Sede Seguros Generales, seriedad en seguros sobre Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que se Quitadol en casa y alivio para todos los dolores. Chupa Quitadol. En EMSA prevemos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones
En nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay, EMSA Paraguay creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix. Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Luqueño prepara un tour importante. Tiene que ir a la zona de Ciudad del Este, tiene que ir al sur del país para enfrentar a Guaraní de Trinidad, a la zona norte el 2 de mayo. ¿De quién me estoy olvidando? Pastoreo también, la zona de Pastoreo. Todos esos equipos va a visitar Luqueño, así que la afición de Luqueño ya se está preparando para los viajes en la intermedia. ¿Y no era que iban a hablar los hinchas de Olimpia, WhatsApp, que lloraban todo de emoción? Después de Luis, señor, de Luis. ¿Y dónde están tus hinchas de Olimpia? No, hinchas de Olimpia. Los aficionados reportando sintonía. Para mí más del interior, ¿Qué es lo que va para el interior? Aquí es San Pedro, me dice ya Matías. Soy Matías, estoy en San Pedro, fiel oyente. Dice, ¿En dónde está? ¿En tu WhatsApp ahí? En WhatsApp. Sí, está escribiendo la gente de Ciudad del Este. Ahí está, Ciudad del Este. ¿Qué está? Yo recibo de Pedro Juan, de Villapú, Capitán Vado. Ustedes son todo el interior. El WhatsApp interior. Interior. Chuchi, porque somos de capital, porque somos chuchi. También escribe. Listo, vale más. Capital e interior, están creando el pleito y la tipo. ¿Qué número tenemos, niño? El 82666611 vía WhatsApp. ¿Cuánto es el WhatsApp? 0982666611. Y 618-4700 la línea baja. Allí para capital, porque las llamadas capital entran más rápido que el interior. Entonces les ganan allí. Si yo estoy llamando de Barrio Jara, por ejemplo, entra más rápido la llamada que uno que llama a Ciudad del Este. Pero igual pueden llamar también los del interior. ¿Qué se puede hacer con el gusto, Víctor? No, pero esa es la realidad. Por eso no te vayas a molestar conmigo. Yo te dije que se pasa con vos y vos te molestas. Y al aire de nadie entra para saludarle a los muchachos. Pancho, que voy a estar en el hotel intermedia. ¿Cómo? ¿Te quieren saludar a la gente? ¿Qué número tenemos acá? 618-4700. La gente está en otra cosa, no hay problema. En Punto Farma podés pagar tus servicios de telefonía, préstamos y mucho más con Infonet Cobranzas. Aprovecha y paga lo que vos quieras. En cualquiera de nuestras 400 sucursales en todo el país, en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Hola. Sí. Excelente el programa como siempre. Mis felicitaciones. Esperemos que el 2022 sea de lo mejor para ustedes, para el fútbol y para todos los aficionados y fanáticos de ustedes y del fútbol. ¿Cómo te llamas vos? Luis María González. Luis María, ¿vos estás llamando de dónde? Estoy llamando de Luque. De Luque. Soy olimpista, pero siento mucho que Luque haya descendido, pero espero esto les sirva al Deportivo Luqueño para refundarse, reorganizarse y así lograr subir de nuevo a primera y también, ¿por qué no?, pelear el título en la primera. Muy bien, Luis. ¿Cómo no, Luis María? Claro, primero tiene que ver la categoría, la intermedia. Hola. Sí. Wow. Llegó la promo gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos. Por cada 5.000 guaraníes de compra generas cupones, canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. Hola Arturo, ¿qué tal? Bien. Salto del Guairá presente a Abraham, soy como siempre, fiel oyente. Gracias, Abraham, desde Salto del Guairá. Nervigenal Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenal Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito, sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. Hola Arturo, estoy viviendo hace 3 años en La Paloma del Espíritu Santo. Es jugador de Olimpia Maldonado, el central que jugó en Italia. ¿Rubén? No, el que está en Italia Maldonado, que jugó hasta ahí ahora, Rubén Maldonado. Ah, perfecto, él sí, se entiende. Hace minutos le vi almorzando en un local aquí en la ciudad, Rubén Maldonado. El central está en el Espíritu Santo, correcto, gracias, La Paloma, muy amable. El Gran Pollo Pechugón con termómetro automático que indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Económico de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos en los locales Casa Central, Eusebellana Casi, Arraídos de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981, 543, Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad y a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea, estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Marquillo, sucursal, en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8.
En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucias del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Walter, mañana te habla. Sí, Walter. Todavía no podemos dar recomendaciones para la programación del año que viene. ¿De qué? Recomendaciones para la programación del año que viene. ¿Quiere dar una recomendación para la Sí, programación? cómo no. Arturo, nosotros salimos de nuestro trabajo a las 12 y somos mayoría en hospitales, clínicas, al mediodía salimos y no podemos escuchar las 11:30. ¿Qué posibilidad hay para cambiar de 12 a 2 de la tarde? Y el programa que arranca de 11:30 a 2 de la tarde, ¿qué es lo que puede cambiar? No, si no puede ser de las 12, del mediodía hasta las 2:30. No. Para escucharte más, Arturo. Claro, un placer, Arturo, y fuerza y feliz año para todos ustedes ahí. Tenemos 11:30 porque ¿se entendió contigo? ¡Qué bueno! En MediLife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento del 75% de la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Comunicate al 0982-186-386 MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Viví la Navidad con Tupi hasta el viernes 24. Disfruta de los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Acércate con tu familia en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y este domingo de 10 a 17 horas. Y atención, Concepción y Pedro Juan Caballero, porque esta semana tus compras online tienen envío 100% gratis. La gente sabe. Comandante Víctor, persona no grata en Luque, por pronosticar que el luqueño va a bajar. No puede ser así, sacarle a Víctor. Hola. Arturo. Sí. Ramón Martínez hoy. Sí, Ramón. ¿Vas a venir? Va la por ahí, por ahí. Y pues ahí, Arturo, ¿qué tú dices, mi hermano? ¿Ya se puede? Ve, Arturo, felicidades primeramente. Va eres, vio. Va eres, vio. Felicidades para hoy, para venir. Vos sos olimpista y Dani olimpista para él. A la puta sea. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. A la puta, Gustavito será. Hola. Hola, señor Arturo. Señor. Rolando Trinidad del Inter te escucha. Sí. Quería felicitarle por el programa día a día y desearle éxito siempre. Gracias, muy amable, muchísimo. De nada, señor. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas las cuentas cooperativas y tarjeta de crédito Cabal y Panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo sin costo con los mismos beneficios. Descarga Dimo de la Play Store o accediendo a dimo.com.py. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera batalla social, motor fuerte de bajo consumo, que es ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Hola. Arturo. Señor. Yo quería hacer una pregunta, sacame un poco de la duda, Arturo, en el sentido de que cuando se eligen jugadores en Europa, no son los que organizan, proponen los jugadores. Dice si en Europa, yo no sé, no sabemos. No, escúchame, acá cuando se proponen, si vos dijiste yo no voy a, me propusieron jugadores y yo no me gusta y no, es que no me gusta, eso es otra cosa. Acá cuando me dijeron que había que votar, ya pusieron los nombres de los jugadores. Y ahí teníamos que votar sobre los jugadores ya citados. Lo que yo dije que yo no había opción, vos tenés que elegir lo que te ponen. Y yo por eso no voté. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Allí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano, disfruta con protección tus días bajo el sol, fortalecer tu sistema inmune con Apelsin, cédela a tu cuerpo. La protección necesaria, cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Descargando la app así puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan y mucho más. Descargala desde la Play Store o App Store o Google Play Store. Asismet toda la vida. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país.
Los amigazos son un verdadero show, te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, por eso te recomiendo la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza Inigio. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero ganamos Volkswagen Gol 0 kilómetros, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes. Personal, rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Hola. ¿Y vos que no vale? ¿Tú vas a, Sí, la gente se sigue reportando. Desde Concepción les saludo. Saludos a todos desde Salto del Guairá. Buenas tardes, me llamo Aníbal, soy de Encarnación, siempre escucho su programa. Buenas tardes Arturo, saludo para mi ídolo Denis Caniza. Estamos escuchando en 3 de noviembre Caguazú. Avelino soy. Después desde Colonia Bertal, Campo 9, Fuerza Pastoreo, Oscar Pérez soy. También nos saluda desde San Pedro nuestro ex compañero Matías. Se reporta en Matías está ahí, Matías. 82666611 el WhatsApp. Matías sigue en San Pedro. Está en San Pedro, sí. ¿Vos le conocés a Matías? No. ¿Es nuestro compañero? Sí, hace poco vi que estaba trabajando a full con el tema del fútbol de salón. Exactamente. Con el Nacional. ¿Está metido en el fútbol de salón? Sí, terminó ahora. Estaba en fútbol de salón del Nacional. Jugó San Pedro allí. Hoy es un día para disfrutar, saludar, abrazar, disfrutar y compartir Lactalan de la marca número 1 en la salud de cada día. Farmacia Catedral y Gastavoz, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680. En las redes sociales como Colegio Iberoamericano, ingresa a ibero.edu.py. Ya conociste a los nuevos amiguitos de la Navidad en el Shopping Mariscal. ¿Qué esperás? Date un paseo, conocelos y no te olvides que por tus compras de 10.000 guaraníes puedes ganar un Audi A4 Limousine 2021 0 kilómetros y este viernes se sortean 2 iPhone 13. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunícate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunícate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Arrancamos el mejor programa del mediodía con Arturo Armando y los mejores panelistas, cargado de informaciones y muy buenas entrevistas. Niños Zapacho, Titor y Denis el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande. Una mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande. Los mejores panelistas de Papito el más grande. Te voy a reventar. Yo tengo más de 55 años de oficio. Te voy a reventar. ¿Cómo? Te voy a reventar. Y vos no te mientas, Vito Villalba. Vos fuiste. ¿Con por qué? Este es Jonathan. Sí. No. Y ahí hay una... No. Hay un autobombo de Gustavito. Yo no sé. Va todo unido acá. Pone otra vez al comienzo. Y quiero que hablen los... Pone. Arrancamos el mejor programa del mediodía con Arturo Armando y los mejores panelistas, cargado de informaciones y muy buenas entrevistas. Niños Zapacho, Titor y Denis el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande. Una mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande. Los mejores panelistas de Papito el más grande. Tenemos a los mejores panelistas del país. Todo el Paraguay lo sabe y sabe que es así. Niños Zapacho, López y Pepito de la lista. No nos olvidemos que Denis el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande. Una mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande. Los mejores panelistas. Y ponete a mí me hace autobomba. ¿Cómo no hace autobomba? Este equipo sí clasifica al mundial con el comando Radio Monumental. Este equipo sí clasifica al mundial con el comando Radio Monumental. Fútbol a
a lo grande, fútbol a lo grande. Una mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande. Los mejores panelistas, tu papito es más grande. Me gusta. Me gusta. Una cosita nomás ahí. ¿Qué? Pero ya. El grito lado de... Gustavito ya. Gustavito es más grande. Esa parte ahí. Gustavito en control. Se puede editar. Ese es el más grande. Gustavito es el más grande. Esa parte nomás. ¿Por qué piollantas? ¿Para qué piollantas? Es lo mío que yo... Espera, entonces yo no puedo porque poner... los panelistas pasamos de largo nomás y Gustavito es el más grande. ¿Por qué piollantas? Es lo mío que yo... El autobombo dice Arturo el comandante es más grande y yo estoy acá. ¿Sabes lo que falta? ¿Sabes lo que falta ahora? Van a decir que yo escribí la letra. ¿Quién dijo eso? No, y ahora van a decir... ¿Por qué? ¿Por qué tenés ese complejo? Digo. Pero poné que sos más grande. ¿Cómo es que si nosotros nos damos manija, quién no va? Osvaldo Domínguez decía, si nosotros no nos manejamos manija, ¿por qué no va a manija? Ahora ya saca. ¿Por qué va a sacar? Te prohíbo que saque. Pues te prohíbo que saque. ¿Por qué va a sacar? Van a creer que él es más grande. Está bueno el ritmo. No es. ¿Qué es lo que no es? Yo soy más grande de acá. Sí, sobre contigo, Luis. Volvió Shell. Vuelve a cargar la calidad de su combustible más avanzado. Shell V-Power Nafta y Diesel con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Urbanización Jardines de Pacaraí. Posesión inmediata en lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinarnos excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982 230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Llamarle a Jonathan. Y él hizo el de Urbana. Vos no tenés más tu WhatsApp ahí, yo. Sí, sigue escribiendo la gente. Hola Arturo, de AGTRI, pero todo el día te escucho. Horacio de Ciudad del Este. Envía saludos desde Valparaíso, Chile, Alberto Molinas. Luego desde Presidente Franco, Samuel Ferreira les saluda. Hola Víctor, saludos al nuevo comandante Denis Caniza, desde el piso 17, Torre 1, Paseo La Galería. No, yo no. Esto es conspiración. Esta conspiración yo no voy a permitir. Así que vos sos el nuevo comandante. Sargento soy. Es sargento. ¿Qué más hay ahí? Soy de Trinidad y Itapúa. Saludos al comandante que es mi ídolo, Ariel Báez. Soy. Otro mensaje que nos va llegando. Encarnación presente, Ariel soy. Ariel Leguizamón. Pregunta Leguizamón, Pio, ¿qué onda? Ya no pertenece más a Olimpia. Se refiere al jugador de Sol de América. Muy bien. ¿No está Jonathan? Ponémosle mucho trago, Vito. ¿Cómo está Jonathan? ¿Cómo te va, Jonathan? Hola Arturo, súper bien, un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por el tema, por el escrito, por todo lo que haces por nosotros, por Urbana al máximo y por Fútbol a lo grande, Jonathan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y estoy muy contento por la buena receptividad ahí de los grandes ahí de la mesa. ¿Y tu grupo se llama? El grupo se llama A Nadie, pero esto independientemente a lo que es mi grupo, yo hice una música exclusivamente para el programa. Yo sé, pero con mucho respeto y mucho cariño. Pues yo sé, pero déjame retribuirte de alguna manera que te decirte gracias por lo que haces y tu grupo se llama A Nadie. Así A Nadie Cumbia Pop. ¿A nadie? Cumbia Pop. ¿Y cómo estamos para la fiesta de fin de año, actuación y eso, Jonathan? Y full estamos ya con los contratos. ¿Y tener lugar todavía, veo? Sí, hay todavía lugar. ¿Puedo pasar el número de contrato para el grupo? Por supuesto, si es la mejor manera de retribuirte con lo que hace Jonathan. Muchísimas gracias, Arturo. Sería el 0985 688 688 056. Repetimos, Jonathan, el número, el grupo se llama A Nadie. ¿Qué número, Jonathan? 0985 688 056. Después seguiremos charlando, Jonathan. Gracias por todo, Jonathan. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Ponemos otra vez, Arrancamos el mejor, lo demás
del mediodía, con Arturo al mando y los mejores panelistas, cargado de informaciones y muy buenas entrevistas. Niños Zapacho, el Pitor y Denis el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, con la mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas y más grandes. ¿Qué le sacaste, Gustavito? No, poné, no, esa misma me está ofendiendo. Hacemos un equipo acá. ¿Qué vos te preocupa que digan los perros? Yo primero hago el autobombo acaso. Todavía cuando yo me hago el autobombo, yo puedo sacar ese Arturo Rubín, el más grande comandante. Entonces yo iba a decir, sacame, pero. Con Arturo y los mejores panelistas, cargado de informaciones y muy buenas entrevistas. Niños Zapacho, el Pitor y Denis el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, con la mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas, Gustavito el más grande. Tenemos a los mejores panelistas del país, todo el Paraguay lo sabe y sabe que es así. Niños Pancho López, Víctor Villalba en la lista. No nos olvidemos que tenés el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, con la mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas, Gustavito el más grande. ¿Vos viene va a cantar en la cena nuestra? Sin problema. ¿Cuál tema va a cantar con Roser? No sé, música paraguaya seguramente, pero vamos a ver. No, vos, Gustavito, andate, no tenés que ir. Y andate en el San Bernardino con tu gente, Gustavito. ¿Quién te va a implorar que esté? Sí. Hoy está de turno, contigo, Luis. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Represión distribuye Globo ICA. Llegó Fiesta, está lista para tomar con Fiestas. Fiesta es un producto para aquellos que quieren pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar e empezar a fiestear. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquileres, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado Santec americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta y tú traes 20% de descuento. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 obtienes el precio de 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco, ese arregle. Motocultura Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurrizaca. Electroban y Colchones Paraná te traen un fabuloso juego de somier Caprice 1.60 por 2 en cuotas de tan solo 246.000 guaraníes. Conoce los planes de financiación ingresando a electroban.com.py. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta de arreglos, cebollas, plata, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado, estructurado, telefonía IP, SSTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Sanri S.A. Luis, cuí contigo. Este domingo por tan solo 10.000 guaraníes, más de 1.000 millones en premios. Sale un departamento amoblado más un auto 0 kilómetro. Salen 250 millones a partir de 15 aciertos. Sale una Toyota Fortuner 0 kilómetro, Pedice Neteche por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Dugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Bueno, habló el labio tendido, Chiqui, Sí, en el extra atrás, ¿verdad? En el extra, sí, totalmente. Señor. En extenso. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga CPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades, que sea la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500. CPS, seguro abierto a todo público. Azodo y Fútbol Álamos, Parques Espinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Para mí seguir el cerro, me dirá, bueno, lo tengo que resolver yo y tenés razón, pero Jan sigue, si fuera por vos sigue.
Sí, claro, ahí por eso a ellos, pero depende, su negociación imagino que no va a ser fácil por todo lo que ellos escucho de los directivos, ellos están tratando, me parece que está avanzado en algunos puntos, pero te insisto, yo no es que nosotros pedimos para que se lo saque, pero de vuelta una vez más necesito hablarle un portugués bastante fluido, porque por más que él habla muy bien español, entiende todo, me parece que hay algunas cosas que necesito explicarle con más énfasis de las realidades diferentes que existen entre Brasil y Paraguay. Un chico travieso, para decirte sí. Sí, un loco lindo, un chico bueno, noble, que necesita compañía, cariño, acompañamiento. Ha sufrido algunas cuestiones a lo largo de su vida personal, evidentemente que no se exponen esas cosas. Lo de la vez pasada fue si no fue la primera vez, una de las pocas veces que hice en público en conferencia, pero fue una cuestión actitudinal dentro de la cancha y no una cuestión personal. En todos los grupos hay muchas cosas que se pueden hacer público y otras no. A veces el hincha entra con el mazo dando al entrenador, al presidente, a los directivos, siempre defendiendo al jugador, pero a veces no se sabe lo que ocurre directamente en el día a día. Pero no es alguien, si se piensa que pareciera que puede ser alguien nocivo para el grupo, es al revés. El muchacho pero sí necesita nuestro acompañamiento, no digo ni consejo, pero a veces necesita algunas atenciones especiales diferentes al resto de sus compañeros. Y si hace falta ser enérgico, por lo que está diciendo, lo vas a hacer con él por su bien. Ya fui varias veces. Yo hablo mucho con él, así como te dije, hablo mucho con todos, prácticamente con todos, pero él es uno de los que más hablo por distintos motivos que no te puedo explicar, así como te acabo de decir. Pero a veces él se le suelta un poco, ¿verdad? Lo que pasa es que la forma de vivir luego es muy distinta, Arturo, ¿verdad? Vos más que yo, que todos sabes eso, ¿verdad? Sí. La forma de vivir del rapaz, digámosle, es totalmente otra a la nuestra. Ahora se quiere dejar un poco más libre, creo que en nuestro ambiente, por esta cuestión de las redes sociales, que parece que hay que vivir ahora dentro de las redes sociales nomás ya, y ya no hay más que sentarse a hablar con los hijos, abrazar a los padres, qué sé yo. Pero no es así, o sea, la vida es diferente, ese es un mundo alternativo, digamos, y la vida es diferente. A veces no hay que dejarse llevar por eso, ni para positivo, ni para mucho menos para cuestiones negativas. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Disfruta el verano con Siopar, encontrar la piscina ideal. Financiala con una misma entrega, hasta en 20 cuotas con el toque. Anda ya mismo a cualquiera de las sucursales. Conoce más en siopar.com.py. Siopar, la calidad es la diferencia. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked, Motard, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje. Representan Paraguay y Mac Forever. Ducati. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, vendes al pro mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer, Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tu aseguranza es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Puedes suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llama al 319-0000. Salud Protegida. Las sensaciones de placer y diversión se enciende con Control Energy. Animate a probar sus puntos y que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en redes Control Feel My Feel. Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sede Central, sucursal en San Lorenzo, 4 Mejores y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, el aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana, el 751 Casa Cubicheco. Llámenos al 729-6060. Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO sin salir de tu casa. Ingresá a io.com.py.
Es momento de dejar de pagar el alquiler, pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Arrancamos el mejor programa del mediodía con Arturo, Armando y los mejores panelistas, cargado de informaciones y muy buenas entrevistas. Niños Zapacho, el tutor y Denis el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, con la mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas, Gustavito el más grande. Es tu fuerte. No te piden, mejor no hagas nada. Estoy complicado nada. Seguro que le conviene Seguros de Chaco, Mariscal Pesca, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros de Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con el tan Brucuyá, frutícola más fresca, combinación muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. Sanicer Sasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías y accesorios para baños y cocinas. Estamos en la avenida Sevilla, la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629, seguidos en redes como @Sanicer. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma, desde almohadas y colchones hasta juegos completos de Sumier. Te esperan para que vivas más despierto con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate a la resta de todo el país de Super Espuma o haz tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país. La celebra contigo. Llegó la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 1.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas, estás participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022 Energy. El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. Para que comprar, se pueda alquilar, renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa, disfruta de las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Centro de Materiales a Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Con Rumbos y Cierre Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. Ahora con Banco puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Banco u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Banco en redes sociales o llamanos al 325-5000. Banco, un banco con raíces. El mejor programa del mediodía con Arturo, Armando y los mejores panelistas, cargado de informaciones y muy buenas entrevistas. Niños Zapacho, el tutor y Denis el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, con la mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas, Gustavito el más grande. Tenemos a los mejores panelistas del país, todo el Paraguay lo sabe y sabe que es así. Niños Zapancho López, Víctor Villalba en la lista. No nos olvidemos de Denis el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, con la mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas, Gustavito el más grande. Este equipo sí clasifica al mundial con el comandante por Radio Monumental. Este equipo sí clasifica al mundial con el comandante por Radio Monumental. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, con la mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas, Gustavito el más grande. Fútbol a lo grande.
el fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080, Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 31 grados. Un tribunal de sentencia decidió este miércoles extinguir la causa que enfrentaba el diputado colorado Tomás Rivas por el supuesto pago con dinero público a empleados particulares suyos. El caso fue conocido